La grabación. Buenas noches a todos, una vez más, Semillas Estelares y más allá, bienvenidos sean todos a nuestra reunión. En esta noche, bueno, tenemos un diálogo abierto, ya lo hemos comenzado, solo que se me había olvidado apretar el clic de la grabación y justo a tiempo. Bueno, como les compartí, estamos esperando a los invitados, ya uno de ellos entró a la reunión. Pero antes de darle la oportunidad a él y darle la, la introducción al grupo, me gustaría escuchar un testimonio más, alguna inquietud que algunos de ustedes tengan, que la afloren y darle respuesta, así como lo ha hecho Germán. Quiero anunciarles que el día martes tenemos un taller muy especial con Claudia Valderrama. Ella está aquí en esta noche y ella nos va a hablar de la conexión con los seres de luz. Se había planificado, y yo les había hablado a ustedes de la conexión con los ángeles, pero según ella, su guía le dijeron que hablara de la conexión con los seres de luz. No sé si Claudia nos pudieras hablar, dar una pequeña reseña de lo que se va a hacer el taller el día martes a las 7 de la noche, hora Colombia, en Telegram, en el canal de Telegram. Sí, gracias, Alex. Gracias por la invitación también. Bueno, aquí los del grupo, los que conocen, saben que mi camino ha sido de la mano de los ángeles, arcángeles, y bueno, también conecto con maestros y mis guías espirituales. Y en esta apertura, como decía también Germán Eugenio, las energías están cambiando. Y ya nos abrimos a nuevas conexiones con otros planos, con hermanos galácticos, con otros seres de luz. Y bueno, digamos que la conexión puede empezar con nuestros guías más cercanos, que son los ángeles, los arcángeles. Pero ya nos están pidiendo que nos abramos a estas nuevas conexiones que se están presentando para poder pues seguir la guía y que el camino que ellos nos están mostrando y nos están ayudando en este proceso de ascensión. Entonces, bueno, digamos que ya, ya no es hablar solo de Los Ángeles, sino pues ya es como abrirnos a un abanico de nuevos amigos, digo yo. Así es. Entonces, bueno, esa va a ser como el propósito del taller el martes. Gracias, Claudia. Y así va a ser. Bueno, ella hizo lo mejor, ella no esperaba que yo le iba a dar esa pequeña oportunidad de explicar el taller, pero lo ha hecho muy bien. Están todos cordialmente invitados. Sabemos que va a fluir una energía muy bonita, muy especial a través de la persona de Claudia, que maneja esos talleres de una manera muy especial. Muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de estar con ella cuando nos ha dado sus charlas, especialmente la charla de las leyes del universo, un taller muy bonito que ella nos dio, cómo contactar con los ángeles. Hay otro taller que ella tiene que se ¿quién soy yo? Que es muy importante también. Y bueno, en esta oportunidad su guía le mostraron la conexión con los seres de luz. ¿Okay? Entonces, bueno, no sé si alguien más quiera compartir cualquier inquietud, por favor háganlo. Hay un señor que está entrando que se llama Luis G. Juan Gabriel y Claudia, no sé si se anda, tiene Sí, rato tratando de entrar y le damos el pase y no logra entrar, ¿verdad? sí, desde hace rato está. Alex, yo quería, no sé, tuve cuando estaba hablando Rigoberto, y bueno, ya él lo corroborará con Germán Eugenio, pero es que hay algo que también está pasando en este momento, es que los fractales, nuestros fractales, estamos como recogiendo toda la información de los fractales. Entonces, de acuerdo a los sueños que él esté teniendo, puede ser la información que él está trayendo de sus fractales. Y también, claro, está saliendo a conectar con toda esa información y eso puede ser el cansancio que
que él está sintiendo, porque realmente está trabajando. No sé, eso fue como lo que sentí cuando él estaba hablando. Entonces, pues ya con Germán Eugenio, de acuerdo a lo que él esté soñando, pueden confirmar de pronto esa información. Ok. Gracias, Claudio, muy importante. Bueno, Rigoberto, se te ha dado ya esas pautas, ¿verdad? Para que te apercibas de ellas. Todos no te sientas solo porque muchos de nosotros hemos pasado por ese proceso de energético a través de los sueños, que nos sentimos cansados, tenemos incógnita, porque como son sueños muy vívidos y sentimos que en verdad hemos estado en otra dimensión, en otros lugares. Y bueno, hemos tratado de ayudarnos mutuamente, especialmente con la ayuda de Germán Eugenio, Claudia y otras personas aquí en el grupo, que han dado su aporte a hacernos entender ese proceso. ¿Okay? Así que este te va a ayudar y por favor recurre a la ayuda que te está brindando eh, Germán Eugenio. Adelante, tengo la mano usuario de Zoom, tiene la mano levantada. Hello. Hello. Hola, hola. Ok, adelante. Buenas noches. Sí, adelante, te escuchamos. ¿Cómo te llamas antes de todo? Porque no tienes nombre, no tienes cámara. Si puedes prender la cámara, te gusta. Es que estoy aquí como enredadito. Ok, no estás desnudo, ¿no? Si Mi estás nombre es Luis desnudo, Javier Morales. cómo es tu nombre? ¿Me oyen? Sí, te escuchamos. Te escuchamos. Te escuchamos, amigo. ¿Aló? Bueno, ok, ahora sí abriste la cámara. Adelante. ¿Sí me están Ya. oyendo? Sí, ahora te vemos y te escuchamos. Díganos. Es que no sé manejar muy bien el celular aquí con el Zoom por Ok, este lado y por eso me pero- complico a ratos. ok, se te escucha muy bien. Adelante con tu pregunta, tu inquietud. Y ahorita se me fue su voz y no los oigo muy claro. Ok, pero dinos tu pregunta, dinos tu inquietud. Te escuchamos. Bueno, mi pregunta es sobre mi salud. Yo desde hace 4 meses empecé a sentir unas cosas y se me empezó a dar pues me decían que era por el sol, que me está dando como un cambio en mi piel bastante fuerte y todavía sigue y no se me ha quitado. Me tocó pagarme un médico de la piel, pero pues eso no me ha ayudado para nada. Entonces, pues quisiera saber si me pueden guiar alguna cosa que me pueda echar o me pueda ayudar para la piel. Em, También me está dando muchos orzuelos en los ojos y he Ya, tenido, eh, hay veces hasta me salió un líquido por las orejas que es como un aceitico y cambio mucha piel en la oreja, dentro de mis oídos y en mis axilas también sale eso y lo tengo casi por todo el cuerpo. Hay veces se pone muy agresivo, ya está cambiando un poquito, ya está bajado la intensidad, pero estuve muy asustado por lo que me estaba pasando, que me puse muy rojo la cara y yo creí que me estaba dando un cáncer de piel, pero ya pues sé que es un proceso que se está dando en mí y que pues ese proceso lleva más de 4 meses en mí y me está pues generando todo eso, todo en el cuero cabelludo tuve una caspa y estoy todavía soltando caspa y pero no es poquita, es mucho. Entonces uno se asusta porque claro. no Bueno, entiende qué está pasando. bueno, mira, en estos momentos, ¿cómo me Se me dijiste que fue te tu llamabas? voz, te oigo ¿Cómo? muy pacitico, Ok, no te bueno, oigo casi. tienes que subir el volumen a tu
a tu celular. Mira, ¿cómo dijiste que te llamabas? Perdón. Luis Javier Morales. Ok, Luis, mira, en estos momentos la energía del sol están entrando con mayor intensidad y están afectando no de una manera negativa, sino positiva a nuestros cuerpos, porque estamos, Alex, no te escucho nada, está muy pacífico para mí. bueno, lo siento mucho, amigo, pero eres el único que no me escucha y creo que tienes que darle volumen a tu celular. De todas maneras, eh, para los que escucharon a Luis, bueno, estamos en un proceso energético que la luz del sol se Le está puse integrando. todo el volumen y no te oigo. Ok, ya, entonces lo siento mucho. Todos los demás me escuchan bien, ¿verdad? El resto del grupo. Ok, entonces es un problema técnico del celular del amigo. Bueno, el sol está entrando con mucha intensidad y está afectando nuestros cuerpos y de una manera muy positiva. Y sí, hay síntomas, inclusive a él se le está exteriorizando los síntomas en su piel, a lo mejor tiene salpullido, hemos hablado de eso. Ha manifestado que tiene Alex, anzuelo. ¿Sí? Alex, un alcance. ¿Cómo Mira, está? hay una especie de alergia que da con un tipo de árbol que es de montaña generalmente, que se llama litre. ¿Ya? Yo no sé si en la zona en que está él existe un árbol así que se llama litre, que te produce ese tipo de alergia con esos síntomas. ¿Ya? Mm, Y que de así todas maneras lo bueno que puede hacer es usar el aloe vera, colocarse gel de aloe vera en todo el cuerpo. es. Eso le La- ayuda a desintoxicar y le ayuda a eliminar todo tipo de alergias. qué Es bueno, que eso a veces es producto de unos árboles que son, digamos, que producen ese como venenoso un poco. Entonces el litre, así se llama ese árbol, ya produce eso. ¿Ya? Son síntomas de ese tipo de árbol. Hay otro árbol que también produce lo mismo, no sé cómo se llama, eh, pero tiene, digamos, que infecta la sangre y produce todas estas ampollitas pequeñitas de líquido que salen por el cuerpo, ¿ya? qué Y bueno. eso es por asunto de esos árboles que son un tanto venenosos. Pero el aloe le puede servir, y lo otro que le puede servir es tomar azufre, azufre flor en polvo, ¿ya? La puntita de un cuchillito se toma toda la mañana azufre flor. Se llama así o se llama azufre evaporado también, que es el que utilizan para azufrar las uvas, las vides, ¿ya? Y otros árboles para que no le entre el hongo, en fin, etcétera. Entonces, eso sirve también porque te ayuda a limpiar la sangre, ¿ya? Si tú tomas del azufre flor una cantidad así como la cantidad de un mejoral, todos los días, 2 veces al día, elimina todo tipo de contaminaciones, incluso de metales pesados. Pruebe probar con eso. Bueno, bueno, muchas gracias, Luciano. Bueno, Otra yo cosa, quería, hermanito, quería que, otra cosa muy importante que te quiero decir. Mira, yo en otras oportunidades que he tenido reuniones con Zoom, cuando entra mucha gente, se satura. Pudiera ser que la persona que estamos esperando, tú sabes, ya puede que no se pueda conectar, a ver si tú le puedes preguntar. sí, la Sí, sí, he estado llamándola, pero tampoco me conecta telefónicamente, quizás por la ya, distancia, pero ya. todavía no me ha contestado, le he llamado. Esperemos que tengamos Ya, éxito. porque a veces ocurre eso. A mí me pasó una vez que me invitaron y yo no pude entrar porque estaba mucho, se había saturado y el Zoom no te permitía entrar más gente. Y eso pasa cuando hay personas que o no pueden conectarse con el audio o con el video o se están conectados y se desconectan. Y eso pasa por saturación. Bueno, 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 buenas noches, Luciano. Luciano Pardo, para todos ustedes, quien no lo conozcan, él es nuestro invitado de esta noche, junto con otra persona que estamos esperando. Eh, pero mientras que estábamos esperando, tuve la oportunidad de hablarle a Luciano, de escribirle, decirle que se sintiera libre de entrar a la reunión y tener este diálogo abierto con el grupo y que él nos explicara un poquito más del trabajo que estamos haciendo, de lo que está pasando en el proceso, de lo que está sucediendo actualmente con todo esto de Gesara,
los cambios que estamos viendo, lo que ustedes han escuchado de parte nuestra en el último video y en los videos anteriores. Hemos sido convocados por las fuerzas de la luz para llevar esta tarea a cabo. Es una tarea muy, muy independiente y que va en conexión y coherencia con lo que estamos haciendo. Él, al igual que yo, también lleva un grupo, ¿verdad?, de personas que le siguen, que están pendientes de sus temáticas, de sus enseñanzas. Y en esta noche, bueno, yo lo había invitado para tener este diálogo con la otra persona. No la quiero mencionar porque es una sorpresa para el grupo. Y quisiera, aquí creo que está entrando alguien, no sé si es ella, pero porque puede que se dé con el nombre. Bueno, ya yo mencioné su nombre, ella es Elizabeth Ruiz. Elizabeth, hello. Bueno, no sé. No, parece ser que no está con nosotros todavía. Y entonces, bueno, Luciano Pardo nos va a compartir algo, ¿no? Así como nos dio ese pequeño consejo de los árboles, de la aloe vera. Luciano Pardo, él es doctor, ¿verdad? Es científico, él es un ser pleiadiano que ha venido aquí a este planeta por 7000 años reencarnando, cumpliendo una misión, y en estos 7000 años que han transcurrido, finalmente ha llegado a esta etapa de sus reencarnaciones para completar su misión planetaria, y ese es el propósito por el cual él está sirviendo a toda la humanidad. Su objetivo es ayudar a recrear la nueva civilización que se está dando en este tiempo y ayudar al planeta con la educación. Luciano tiene proyectos que hemos hablado ya de educación y otros proyectos más, como es llevar la justicia a través de la creación de una Corte Suprema Internacional. Aquí en el grupo hay Y autónoma. y autónoma, exacto. Y aquí en el grupo hay varios abogados que yo he tratado de brindarles la idea, de compartirles la idea, pero dado la oportunidad que tenemos a Luciano Pardo, te voy a pedir, Luciano, que nos expliques un poco más a detalle. Tengo a Germán Eugenio, a Eslena Valencia, a Claudia Valderrama y a otros más que son abogados aquí en el grupo. Y hay médicos como Gerson León, como Valentina Rojas, que está con nosotros. La compañera. ¿Has comprado? Entonces, ¿nos puedes hablar de estos proyectos que ya tú tienes Bueno, primero que nada, un gran saludo, muy afectuoso, un abrazo del alma, en amor incondicional para todos ustedes. Y bueno, nosotros con Alex estamos realmente haciendo un trabajo dirigido desde arriba, ¿ya? Eso lo tenemos muy claro porque hay cosas que nosotros no hemos dado cuenta. Pero la verdad es que nosotros hemos estado haciendo análisis de las situaciones actuales, de toda la contingencia de las cosas que ocurren, como para ir dando una dirección más realista de lo que realmente está pasando. Y bueno, no, hemos comprobado que en estos 3 últimos videos que hemos hecho han ido ocurriendo ciertas situaciones, las cuales nosotros ya habíamos hablado al respecto y hemos acertado completamente en nuestro análisis. Entonces, es un trabajo bastante interesante porque hemos ayudado a la gente a entender un poco más la realidad que se está viviendo tras bambalina, ya muy aparte de lo que oficialmente se comenta de todos los sucesos que ocurren, porque ustedes saben que hay mucha desinformación. Bueno, los proyectos que yo estoy utilizando también no son de mi autoría, lo he dicho siempre, son direcciones de mis compañeros pleyadianos en darme las pautas básicas de una educación distinta, en la que es la base de la educación que se utilizan en estas civilizaciones superiores a la nuestra, y por lo tanto es una educación que es para
ayudar a los niños a desarrollar mayor cantidad de sentidos psíquicos, poderes que puede todo el ser humano desarrollar, pero para eso se necesita dar una instrucción, unos ejercicios específicos para que esto ocurra, además una alimentación especial también y ciertos aportes científicos que se van a aplicar en la educación para el desarrollo del ser humano y que éste tenga, digamos, la capacidad de ser un profesional mucho más experto en su profesión, gracias a la ayuda de que primero nosotros en los 3 primeros años de educación a los niños dejamos que hagan todo lo que les gusta, le damos al máximo todas las opciones para que ellos exploren y vean y decidan lo que más les gusta. En base a eso, nosotros descubrimos entonces la vocación de los niños y después de los 4 a los 7 años, perdón, de los 7 a los 14 años, ya nosotros le damos una educación intensiva en todo lo que significa su vocación. De esa manera pasan los 14 años y después de los 14 a los 21 de esos seres van a salir unos profesionales más profesionales, expertos, capacitados que cualquier profesional de la actualidad. Después de eso reciben según su profesión, reciben digamos, unos 3, 4 años de estudio más para convertirse ellos en máster, que son los que van a hacer las investigaciones de todo tipo de investigaciones nuevas o de teorías para que ellos se decidan y verifiquen al 100% lo que se va a enseñar en la escolástica. De hecho, ya no van a poder existir, no hace necesaria la existencia de universidades. Y de esa manera no solo se reduce en tiempo el profesionalismo, sino que también se aumenta en la capacidad profesional de quienes egresan de esos estudios. Ahora, esto va a ser a nivel mundial en todos los países, lo vamos a aplicar. Y bueno, sabemos que tenemos la ayuda de la Alianza Intergaláctica para que esto se haga de esa manera. Así es que esa es una parte. Bueno, hay muchas cosas científicas que la humanidad no sabe. Yo algunas de ellas las he publicado, he dado las explicaciones del funcionamiento verdadero del Sol, del sistema, cómo se produce la energía fotónica, la verdad sobre la Tierra, sobre los mundos, sobre las fuerzas gravitatorias, sobre la formación del átomo, sobre los átomos máster de toda forma de vida, oxígeno, hidrógeno y carbono, que son los 3 colores primarios, las vibraciones y la interrelación entre las vibraciones de sonido y de color y de polaridad, ¿ya? Porque hay polo positivo, polo negativo, polo neutro. Bueno, hay una serie de estudios que son necesarios que, digamos, enseñar desde la base y con video, que vamos a hacer video de enseñanza en 3D de cómo se forma y se transforma la energía del Sol en energía fotónica y cómo esa energía fotónica molecularmente actúa dentro de la naturaleza en los procesos de fotosíntesis y aún en todo tipo de genética. Bueno, es ardua la labor que tenemos en educación y afortunadamente yo he sido instruido en muchas ciencias a cabalidad y puedo ayudar en mucho a la investigación y los descubrimientos de todo lo que yo sé y tengo la forma en el poder comprobar cada conocimiento científico que vamos a entregar. Así es que humildemente tengo esa labor. He viajado en el tiempo, en el espacio, gracias a, digamos, los contactos y los viajes que he tenido con mis compañeros pleyadianos, y entonces sabemos perfectamente lo que va a existir en este planeta y yo les aseguro, esto lo vamos a transformar en un verdadero paraíso y en muy corto tiempo. De aquí a 5 años ustedes van a observar un cambio total, una explosión de renacimiento como nunca se ha visto en la Tierra, a todo nivel, en el nivel tecnológico, a nivel de agricultura, a nivel de tecnología, a nivel de descubrimientos, de enseñanza, de medicina, en fin. O sea,
va a haber un avance tan enorme que la verdad de las cosas que una vez que nosotros se lance la liberación de la humanidad, que estamos muy dentro de ese tiempo, yo pienso que de aquí antes de Navidad todo ya la humanidad debe estar libre en todo ámbito, en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito de enseñanza, en el ámbito de medicina, en todo tipo de interrelaciones de la sociedad humana va a haber un cambio bastante grande y va a haber una empatía, va a haber una comunicación y eh, un traspaso, digamos, honorable de bienes que producen ciertos países, compartiéndolo con aquellos que no tienen esas riquezas o naturales o beneficios, alimentación, en fin. Todo eso va a llegar a un momento en que vamos a ser realmente todos hermanos en un planeta y se necesita que así sea para que nosotros llegados a un grado, digamos, de avance en todo esto, nosotros tengamos acceso a las condiciones que nos exigen la, la Federación Galáctica para nosotros pertenecer a ella como una civilización más dentro de las civilizaciones avanzadas en las que no existe la guerra, no existe el dinero, no existen las propiedades privadas, en donde todo el mundo que nace en un planeta tiene el derecho inalienable de ser, digamos, eh, poder tener los, todos los medios de mantención, ya sea en alimentación, en medicina, en vestuario, en aporte y acceso a todas las tecnologías en forma gratuita. O sea, hay una enorme cantidad de cosas que van a variar y que son necesarias y que el ser humano tiene que aprender. Eh, en el universo existe un derecho inalienable para todos los seres vivos dotados de inteligencia de forma humana, tener el acceso libre a todos los beneficios que la creación aporta, porque eso es parte, ¿no es cierto?, del enorme poder del amor incondicional que esa inteligencia colectiva, creadora, universal tiene como sentimiento paternal hacia todo lo que él ha creado. Así que por lo tanto, él vive y es una energía inteligente que habita dentro de nuestros cuerpos, fuera de nuestro cuerpo. Nosotros hasta respiramos esa energía y es una energía inteligente y por lo tanto nuestras almas también son una pequeña chispita, un pequeño microátomo de esa gran inteligencia creadora. Por lo tanto, el ser humano va a tener que aprender que también tiene la responsabilidad de ser creador a imagen y semejanza de ese creador, aportando, ¿no es cierto?, la sabiduría, la protección de todo lo que ha sido creado, de no adulterar ni transformar lo natural que ha existido por millones de años en otras civilizaciones, de las cuales nosotros estamos eh, eh, gozando de la naturaleza, de nuestra riqueza, de los alimentos, de las plantas, de la medicina, en fin. Todo eso gracias a la siembra de este mundo que fue hecho por otras civilizaciones para crear un mundo de avanzada, una estación de avanzada exploración en el espacio. Y de esa manera el ser humano tenga la responsabilidad de proteger y cuidar esta única casa que tiene el ser humano, que es la Tierra, y que no es posible que entre los humanos estén peleando por diferencias sociales, raciales, o de egos, de vanidades o de supremacías de poderes, eh, dotados todos ellos de sentimientos de egoísmo, de ambición, de soberbia. O sea, todo eso tiene que acabar. Y la única forma de que eso acabe es nosotros colaborando en crear un nuevo adiestramiento en la educación para que los seres sean empoderados, todos tengan los mismos derechos y de alguna manera eh, crear la igualdad en todo sentido, que no hayan diferencias y que haya un respeto mutuo entre sí, entre todos los seres humanos,
pequeños, grandes, masculinos o femeninos, de respetar las leyes naturales, que es lo más importante para evitar la decadencia en la que ha caído la humanidad. Así que, por lo tanto, quiero que tengan fe en que esto muy pronto va a cambiar. Tengan la absoluta fe de que un ser como yo les dice que ha visto el futuro y que esto ya va a cambiar y tiene que cambiar a partir de este año. Esto es totalmente diferente y gracias a la enorme cantidad de trabajo que se ha hecho en este mundo a nivel de militar, de limpieza, tratamos de eliminar la corrupción, todas las fechorías que se han conocido. Entonces hay mucho contingente de seres soldados, digamos, a nivel espiritual y terrestre, ¿ya? Y con ayuda de nuestros compañeros pleiadianos también, en todo lo que significa el gran trabajo del cambio y la limpieza que tiene que hacerse en este mundo. Ahora, eso como decimos nosotros, esto es pan comido. Ya el mal fue vencido, ya capituló. Quedan unos pocos soberbios que están ahí insistiendo en una guerra estúpida, absurda, y que una vez que ellos pierdan el poder, que va a ser muy pronto, de la noche a la mañana, así es que todo esto se termina todo el miedo, el terror. Quiero que la gente nunca más aprenda a no tener miedo, a no tener temor ni terror. So pena de las cosas que le digan por los medios oficiales, que eso están pagados para crear eso, para mantener el miedo y el terror. Porque la humanidad lamentablemente es ingenua, es como los niños, no tuvo la instrucción como para evolucionar y crecer y madurar mentalmente como ser humano más inteligente, y ha caído en las trampas de todas estas inyecciones de mentiras y de distorsiones para tratar de mantener al ser humano igual que los niños, metiéndole susto, que viene el cuco, que viene el viejo el saco, etcétera, que el lobo que se lo va a comer. Bueno, todas esas tonterías son ignorancia lamentable, digamos, infantil, que todavía existe en el ser humano, y han aprovechado esa artimaña de ingeniería social para mantener a toda la humanidad en una esclavitud bajo el dominio de unos pocos que se creen demasiado inteligentes, pero que son muy malignos y que no quieren y no han querido dejar el poder de ninguna manera, y han utilizado todo tipo de argumentos y de poderes que ellos han tenido para, a través del miedo, de las guerras, de las implementaciones, de la siembra de enfermedades, de la manipulación del clima, etcétera, etcétera, usando las tecnologías para aterrorizar y mantener a este pueblo humano en una esclavitud. Pero eso ya terminó, ya las cabezas más importantes de eso han sido tomadas y cercenadas, y bueno, ya les queda, por decir de una manera simple, todos son los últimos estertores que tiene, de pataleos que tiene el mal, porque ya sabe y está agonizando. Así es que esto es cosa de días para que esto de una vez por todas se tomen determinaciones oficiales a nivel mundial y se pare todo este tremendo, digamos, abuso mundial en donde el ser humano está adiestrado a bajar la cerviz, a sufrir, sufrir y volver a sufrir y aceptar. Y ya se ha llegado a un colmo tal que prácticamente han logrado mantener a la mayor parte de la humanidad con una enfermedad mental de un sometimiento satánico horroroso, y del cual nosotros nunca hemos estado de acuerdo y estamos luchando para que esto cambie. Eso es lo que yo les puedo decir. Espero que lo entiendan. Muchas gracias, Luciano. De verdad aprecio tus palabras, al igual que el grupo. Bueno, yo quería, bueno, voy a aprovechar darle la oportunidad primero a Germán Eugenio, que creo que tiene algo que opinar en este momento. Adelante, Germán. Apreciado Luciano, muy buenas noches. Un placer saludarte y conocerte y tenerte entre nosotros. Te quiero hacer una pregunta. Muy interesante lo que acabas de decirnos sobre la educación, pero hay algo que a mí me inquieta mucho, y yo he sido abogado penalista durante más de 20 años
lo mismo que mi compañera y amiga Islena Valencia, y quisiera preguntarte sobre el tema de la justicia en materia penal en la humanidad, porque esto verdaderamente para nosotros ha sido un verdadero apostolado, porque es enfrentar, es comprender y es llevar ante un aparato de justicia a un infractor penal, a un delincuente. Y lo que uno observa aquí, apreciado Luciano, es que hay un divorcio entre la justicia humana y la justicia divina. La una no es el reflejo de la otra. Entonces yo quisiera que tú nos contaras un poco sobre esa percepción tuya con relación a la justicia en la humanidad con respecto a los tiempos venideros. Bueno, cuando en una civilización existe una educación, digamos, perfecta, ¿ya? Ya la justicia es inexistente, no se necesita, porque el comportamiento humano y de toda una civilización pende precisamente del adiestramiento que se le da mental y espiritualmente a los seres. Aquí en la enseñanza ha sido una enseñanza netamente teórica. Los niños aprenden de memoria las cosas al grado que la aprenden de memoria, pero no la entienden ni la pueden expresar. Aparte de eso, una carencia total y absoluta de la parte de la enseñanza espiritual, la que por supuesto se fueron mermando en la medida que las religiones también fueron cambiando su retórica y fueron demostrando sus verdaderas intenciones, y todo eso ha sido una contaminación. Ahora, la justicia actual es una justicia que ha sido creada ¿por quiénes? Por quienes gobernaban el mundo, así que por lo tanto es una justicia falsa, es una justicia que se le enseñó al ser humano, y todos los acápites y todos los títulos y versículos de cada ley que se emite en este planeta, en las leyes judiciales, en las leyes, digamos, criminales, en las leyes civiles, etcétera, etcétera. Todo tipo de leyes ha sido manipulada con una finalidad de crear siempre. Mira, cada ley aquí tiene no sé cuántos artículos, y dentro de esos artículos y de esos acápites, ¿qué es lo que ocurre? Para crear una ley primero estudian 40 formas de evadirla, de violar esa ley. Entonces, las leyes que existen humanas son leyes falsas, que en ningún momento son justas, ni tampoco están miradas para defender los derechos del ser humano. Al contrario, aquí todas las leyes se han transformado y se han transmutado. Imagínate que hay cuántas leyes hoy en día que protegen a los criminales, a los de los carteles de la droga, en fin, a los de cuello y corbata, ¿ya? Y no hay justicia digamos, las víctimas de un asalto, de una violación. O sea, ellos no tienen derecho, los derechos se perdieron, no lo ejecutan. Hay 100 leyes para defender al delincuente. Entonces, todo esto tú ves que se trata de una justicia que ha sido manchada, que ha sido prostituida, ¿ya? Y en este caso te puedo decir de que no hay un jurado ni una Corte Suprema en ninguno de los países actuales que bogue y navegue por defender los derechos constitucionales escritos en sus propias constituciones. Ya ellos han sido cómplices, ¿no es cierto? Han sido sobornados, chantajeados, lo que sea, para no hacer respetar los derechos constitucionales. Cuando los políticos, los senadores, diputados sacan leyes y son leyes que violan los derechos constitucionales, no obstante los jueces quedan enmudecidos, porque las Cortes Supremas tienen el deber, para eso fueron hechas, para ver cada ley que se va a ejecutar en su nación ya no viole los derechos básicos constitucionales e internacionales. Entonces, ese trabajo no lo han hecho. Entonces, se han proyectado muchas leyes nuevas y muchos proyectos de leyes y ¿cómo se llama? Decretos, que no son leyes, pero que son con poder de ley, que han sido arbitrariamente, justamente para ir cortando cada vez más y más los derechos. Así que, por lo tanto, yo te digo, la justicia actual en la humanidad es inexistente. No puedes tú creer ni confiar en los jueces, ni en sus dictámenes. Todos los jueces, según se dice, deberían de ejecutar la ley al pie de la letra, y no son intérpretes ellos no tienen
no tienen por qué interpretar la ley a su manera. Y eso es trágico, porque el juez decide según su criterio. Entonces dicen, la ley dice tal cosa, pero el criterio del juez dijo esto, así que por lo tanto dictaminó eso, así que por lo tanto hágase eso. Y bueno, eso es injusto. Entonces nosotros hemos visto que todas las leyes internacionales, incluso, no habrían guerras si se hubiesen respetado los tratados internacionales. Se creó las Naciones Unidas, por ejemplo, en 1945 precisamente para que sea el lugar donde se pudiesen ventilar todas las diferencias que hubiesen, ya sea territoriales, ya sea de diferencias políticas o de comercializaciones internacionales en una forma pacífica. Pero sin embargo, ha sido en realidad una organización internacional que se prostituyó, que cayó en poder de los que tenían más dinero y ellos son los que establecieron las normas y por lo tanto el espíritu básico de las Naciones Unidas se perdió, se ensució y se prostituyó. Entonces no existe tampoco una justicia de parte de esas organizaciones. Pasa lo mismo con la Corte Suprema Internacional de la Haya, con la OMS y con todas las otras organizaciones que penden de las Naciones Unidas o de la OMS o de todos los estamentos de interrelaciones, ya sea culturales, ya sean de agricultura, de ganadería, de minería, de todo. Todo está bajo organizaciones y corporaciones que son las que creó la Naciones Unidas para tener un gobierno absoluto. Entonces, justicia real en estos momentos no existe. Entonces, cuando esto cambie, cuando se libere la humanidad, tenemos el deber de establecer, digamos, un nuevo Consejo Internacional de Naciones liberadas, ¿ya? En donde allí sí se dictaminen la ley básica de los derechos humanos e internacionales en base a la ley natural, que es la ley divina. Entonces, para eso nosotros como pleyadianos vamos a colaborar en establecer los estatutos principales e inviolables de lo que significan los derechos de todo ciudadano, tomando en cuenta que el ciudadano que está en Rusia con el que está en China o el que está en Medio Oriente o el que está en el Polo Sur, mira, tienen que ser iguales, no pueden haber derechos distintos por nacionalidades o etnias distintas, ¿ya? Y las etnias o las costumbres van a tener que adaptarse a un nuevo tipo de derecho internacional. Y eso es lo que hay que hacer. Es decir, hay que hacer nuevas leyes. Por eso es que yo tengo el otro proyecto de crear una Corte Internacional de Justicia Autónoma, en la que nosotros ayudemos a cualquier corte que se quiera instalar a nivel mundial, nosotros poder ayudar a que se establezcan las normativas que deben ser dictadas por civilizaciones superiores. Así que imagínate, aquí no se trata de que va a ser algo que no se deba aceptar, la gente lo va a entender y va a encontrar que la justicia realmente va a ser una maravilla, porque la justicia tampoco ha sido hecha en ninguna civilización para castigar. Aquí la justicia se hace para enmendar, se hace para transformar. Las personas que cometan delitos van a tener la posibilidad digamos, la docencia de ser rehabilitados. O sea, aquí no se le va a impedir a ningún ser humano, porque tú sabes que en el fondo la mayor parte de los seres humanos no cometen delitos porque les agrade. La mayor parte de los delitos que tú vas a ver en el mundo, en todas las cortes, son de personas que por necesidad han tenido que entrar en un delito determinado, tanto en las drogas como en la delincuencia, en las violaciones, en fin, una serie de cosas. Primero por ignorancia y segundo, por también existe una enorme cantidad de influencia de elementos químicos que le han otorgado y le han metido al ser humano para que estos seres pierdan el control y de alguna manera se metan en delitos y se metan en cosas incluso horrorosas, sin tener una conciencia en ese instante de lo que están haciendo. Entonces todo eso después pasa a ser un chantaje para que esos sean a los que le entregan el poder y puedan gobernar los países con las medidas que instaura ese gobierno mundial que lo único que quiere es la destrucción humana. Se destruye la moral, se destruye las leyes, se violan todas las leyes de protección a la humanidad, es decir, el ser humano es un ser desechable al que hay que eliminar.
entonces se le quitan todos los derechos, entonces se le quita toda la normativa y toda la enseñanza de honor, de comportamiento, de moralidad. O sea, todo eso hay que destruirlo, porque de esa manera se destruye la sociedad y de esa manera se gobierna y se lleva a la humanidad a un deterioro y a una destrucción. Todas las grandes caídas que han habido en los imperios anteriores han sido por la decadencia en la que caen. ¿Por qué? Porque se pierden, digamos, las normativas morales digamos, humanas, ¿ya? De humanismo, en fin, de empatía. Aquí todo es destrucción, o sea, es destructivo. Aquí están destruyendo la naturaleza, están destruyendo la alimentación, están destruyendo, ya han destruido completamente la medicina. Es decir, si tú te pones a pensar aquí, lamentablemente esto hay que pararlo, este mundo, y hay que comenzar a rehacer todo, rehacer la justicia, rehacer los derechos internacionales. Todas las fronteras, yo estoy de acuerdo que existan políticamente, geográficamente, pero son inútiles, porque para lo único que ha servido es para dar falsos sistemas de patriotismo y amor de patriotismo, y enquina y rencor y rabia con el vecino, y vamos manteniéndose. O sea, no han mantenido toda la vida en una destrucción de lucha, de divisionismo, y inyectando, ¿no es cierto?, sentimientos odiosos, ¿ya? Entonces, todo eso ha sido ejecutado con una inteligencia de, digamos, de manipulación, de ingeniería social, humana. Entonces, esto es espantoso. La verdad es que esto es mirar el infierno. El infierno, si alguien me dice el infierno no existe, el infierno existe aquí. Ustedes están viviendo en el infierno. Este es el infierno real, no hay otro infierno. Así que no metan cuco con el infierno, que van a ir al infierno. No, señor. El infierno ya lo están viviendo, ¿ya? Ahora esto hay que transformarlo, hay que limpiarlo, hay que transformarlo en paraíso. Y esa es nuestra labor, la labor de todos de los que nos escuchan, de los que despiertan, de los que tienen la capacidad, la fe y la fortaleza de luchar para que esto sea distinto. Entonces, esto ya llegó a un punto sin retorno. O cambiamos o nos destruimos. La voluntad y el libre albedrío, aún así, las entes superiores, las civilizaciones superiores, lo permiten. Es decir, ellos nos están ayudando, los pleiadianos, estamos ayudando a la humanidad a tratar de enterarse y ver la realidad, pero que tomen sus decisiones. Nosotros solamente aconsejamos. Yo soy un mensajero, yo doy los mensajes y ustedes deciden, aceptan o rechazan lo que yo les digo y lo que les enseño. Yo enseño muchas cosas y lo pueden ver ustedes en todos mis videos. Ahora, de todo tipo de ciencia, incluso. Entonces, la decisión final es esa, porque en lo superior, en el resto del universo, donde están las civilizaciones superiores, la ley más importante es la ley del respeto de la libre determinación de las civilizaciones, como es la copia del libre albedrío que todos los seres humanos deben de tener. Entonces, hay que pensar que primero tenemos que reestructurar nuestra mentalidad en base a una educación distinta y al respeto de lo que se enseña, se haga y se realice. Es decir, también la educación va a tener que ser con disciplina, porque sin disciplina una humanidad no va a cambiar. Sin disciplina no vas a rehabilitar a nadie, ni en la delincuencia ni en la educación. Entonces, para eso tiene que el ser humano aprender, primero que nada, todos son hermanos. Aquí son 14 razas distintas que se sembraron, pero todos eran hermanos. Y esta tierra es el único hogar que tienen en donde todos estos seres de las distintas razas tienen que reconocerse como hermanos y tienen que unirse como tal, protegerse, ayudarse. Eso es lo que tiene que aprender la humanidad. Entonces, todas estas otras diferencias políticas, estos otros que se agarran a bombazos y cuetazos por todos lados, no sirve. Eso es seguir en una vida cavernaria, ¿ya? Nosotros somos digamos, no sé, somos la ofensa al universo, ¿ya? El universo marcha como debe, y para eso el universo tiene todas sus leyes establecidas. Esto lo puede, en la medida que tú estudias la física, la química, la botánica,
te das cuenta que en todo hay una jerarquía, en todo hay un orden, en todo hay una causa, un origen, un efecto. Y todo eso es un círculo rotativo en que nada se pierde, todo es positivo, todo es creativo. El universo es creativo, no es destructivo. La naturaleza no destruye nada. Todo lo transforma, lo transmuta, de alguna manera. Entonces, eso es lo que el ser humano tiene que aprender, esas leyes, para que las aplique en sí mismo como humanidad. Así es. Muchas gracias, Luciano. Germán, gracias por tu intervención. Qué amable. Yo quisiera compartirles algo y la razón por la cual está Luciano Pardo aquí. Nosotros hemos venido trabajando y este servidor, y humildemente se los digo a todos, yo quería darle una invitación especial y una sorpresa esta noche. Yo he venido haciendo contacto en lo que va de año con la princesa Elizabeth Rodríguez Ruiz de Filipinas. Hoy estuve una conversación de 1 hora y media con ella y ella accedió a estar con nosotros esta noche. Son casi 2 horas de diferencia de aquí, de Estados Unidos a las Filipinas. Y no fue fácil para mí conectarme con ella. Por eso he estado pendiente de que ella entre en la reunión. Ella está trabajando con el Rodríguez Trust. Los proyectos que Luciano Pardo acaba de compartirles a todos ustedes, ya ella lo tiene en las manos. Ella me dijo hoy que ya pronto va a ser coronada como reina heredera del trono de su madre, que fue usurpado. Y estuvimos conversando y ya pronto este mes de diciembre quizás suceda eso. Ella ha estado bajo escolta, ha tenido que, por su seguridad, no ha podido ser muy expuesta a la luz pública. Sin embargo, ella me llamó hoy, fue una sorpresa muy grata para mí. A las 3 de la tarde estuvimos conversando 1 hora y media y accedió. Para mi sorpresa, ella fue la que me dijo que iba a estar esta noche con todos nosotros. Y desde luego, claro, Luciano y yo hemos estado dándole seguimiento al proceso y por eso él está aquí con nosotros en esta noche, y aproveché de extenderle la oportunidad para que él hablara más del tema. Por aseguranza, y me lo aseguró hoy la princesa, que los fondos de prosperidad van a ser liberados antes del 24 de diciembre. Ella es la persona autorizada por parte de Rodríguez Trust de dar la firma, la autorización para que se liberen esos fondos a nivel mundial. Ella es la pieza clave. Estuvimos hablando acerca del presidente Trump, acerca del linaje de la cual proceden ellos ambos, inclusive su esposa. No, vean, comunicación se la tiraron. Elizabeth, permiso, voy a cerrar los micrófonos. La esposa de Donald Trump, Melania, ella lleva el nombre de mi madre, Melania, también se llamaba mi madre. Y estuvimos compartiendo profundamente muchos temas, entre eso estuvimos hablando acerca de la educación, de lo que ha compartido Luciano Pardo esta noche. Entonces yo quería darle esa sorpresa al grupo. Por eso fue que tampoco extendí la invitación muy abierta a todos los grupos. No queríamos tanto tráfico esta noche, queríamos hacerlo algo exclusivo para el grupo que ha estado de una manera fiel de Semillas Estelares, que nos apoya en cada reunión, como son cada uno de ustedes. Y bueno, recibí hoy la autorización por parte de la princesa Elizabeth Rodríguez Ruiz de que yo sea vocero por parte de ella para explicar a la comunidad latinoamericana de toda su trascendencia, todo lo que ella está haciendo. Y ya pronto, bueno, quizás la tengamos, si no la tenemos esta noche, la vamos a tener al futuro. Ella me habló del año del jubileo que se cumple este año 2024. Estuvimos hablando también de los calendarios juliano y gregoriano. Entonces, bueno, yo humildemente le pregunté anoche en la reunión
en el video que hicimos Luciano Pardo y mi persona, estuvimos hablando acerca de las Filipinas. Yo no quise mencionar su nombre porque aún no había sido autorizado por parte de ella, pero sin embargo le di al público cierto conocimiento de lo que está sucediendo en las Filipinas, la cual muchas personas ignoran en este proceso de Gesara Nesara. Entonces, bueno, tengo ya la autorización por parte de la princesa Elizabeth Rodríguez para hablar abiertamente de lo que significa este proceso de redención a nivel mundial de Gesara Nesara, del RB, de GCR. Estuvimos hablando de la cumbre que se hizo secretamente en Islandia también, en la cual hay un representante de las Filipinas, que es el asesor que está trabajando al lado de ella. Entonces, fue una conversación de 1 hora y media, ustedes se pueden imaginar, todo fue en inglés. Yo tenía toda una lista, toda una traducción esta noche, porque digamos, yo iba a estar interpretando toda la conversación en inglés-español, inclusive iba a estar dando una reseña de la misión de Luciano Pardo como ser pleyadiano, como lo dije al principio. Eso lo tenía yo preparado ya, traducido al inglés. Entonces, amados, de verdad yo me siento honrado, no esperaba que esto me iba a acontecer en toda esta misión que he venido desarrollando. Yo me he querido mantener en un perfil bajo, no he estado buscando publicidad ni promoción, todo ha ido suscitándose de una forma natural, ¿verdad? Y yo doy gracias a la fuerza de la luz que me acompaña, mis hermanos pleyadianos, que me han llevado hasta la fecha de hoy en este proceso. Y quiero decirles que hace un año atrás, ellos me hablaron y me dijeron que yo iba a estar trabajando junto con Luciano Pardo. Pasó un año, yo estuve esperando pacientemente y juntos nos invitaron a participar de una actividad de un jurado, de uno de los proyectos de redención. Ahí fue donde nos conocimos y yo me quedé sorprendido. Y yo le decía a mis hermanos pleyadianos, bueno, ya llegó, este es el momento. Y para sorpresa mía, una tarde, sin yo esperarlo, al igual que hoy con la princesa Elizabeth, Luciano Pardo me llamó y estuvimos conversando, e hicimos una conexión energética muy positiva y sucesivamente tuvimos varias conversaciones y bueno, decidimos juntos trabajar y dar a conocer al público todos estos análisis que estamos llevando a cabo. Entonces, este proyecto que él está compartiendo en esta noche, que me parece muy interesante, yo también tenía la inquietud de compartírselo a Germán Eugenio, que también él tiene una conexión muy positiva con un grupo de abogados que nos reunimos cada jueves, todos los profesionales, un grupo selectivo creado por los pleyadianos que me dirigieron a hacer ese grupo. Germán Eugenio se ríe porque así ha pasado. Y comenzamos con un grupo de 3, 4 personas y ya hoy por hoy ya hemos congregado en un récord de 15 a 18 personas profesionales que nos apoyan cada jueves. Entonces yo me he ido dando la tarea de ir seleccionando a las personas, no porque tengan el título, porque no se trata de eso, sino que tengan una energía, ¿ok? Que tengan una energía humanitaria. Eso que expresó Germán Eugenio, esa inquietud de él, lo que acaba de expresar Luciano Pardo acerca de la justicia, acerca de los cambios que queremos lograr en nuestro planeta. De eso es lo que estamos tratando, de que hombres y mujeres se alineen, se perfilen con sus talentos para crear una nueva visión futurística de nuestro planeta, cambiar en la manera tan obstrusa que hemos venido haciendo las cosas, de una manera tan arcaica, atropelladora. Entonces, bueno, este servidor humildemente en esta noche les comparte esto que me ha acontecido y sé que me viene una tarea muy grande. De hecho, hablando con la princesa, ya me extendió a Luciano y a Pardo y a mí, nos extendió ya la invitación esta tarde para viajar a las Filipinas. Y bueno,
fomentar los proyectos allá en ese país que tiene 7.000 islas que componen el país de las Filipinas, y hay un harto trabajo que hacer allá. Y bueno, ya en mi corazón, desde que comenzó el año, estaba la inquietud de viajar a las Filipinas, pero yo no sabía por qué, pero era un deseo muy fuerte de este servidor. Y ya creo que va 3 meses ya que... Yo también que quería gozar hace tiempo de las playas de las Filipinas, Exacto, de entonces las bueno, arenas blancas, de ese mar celeste, verdoso, transparente, así del es. coral que existe allá. Oye, no sé, eso es sensacional. Yo Bueno, sabía que va a llegar el momento. ya tenemos la invitación, grupo, y todo Sí, esto se va a dar en este proceso una vez que se liberen los fondos, se produzca ya la liberación de las mesas de redención, en la cual ya muchos de ustedes están al tanto. Yo he estado publicándoles en el chat toda la información actualizada. Este grupo tiene que sentirse muy bendecido en ese sentido, porque este servidor ha tratado de darle lo mejor que yo he podido en mi capacidad humana, de darle la información al día, ¿okay? De lo que está pasando alrededor del mundo. No ha sido fácil, pero gracias a las fuerzas de luz pleiadianas que me acompañan y acompañan a Luciano Pardo, hemos tenido acceso a información muy fidedigna, actualizada, y es la que estamos compartiendo al público a través de las grabaciones que estamos haciendo. Entonces, en esta noche, bueno, a mí me complace mucho tener a Luciano entre nosotros. Me hubiera gustado que la princesa Elizabeth Rodríguez estuviera también, pero ella sé que con mucho cariño manifestó, se quedó sorprendida del trabajo que estamos haciendo, y la idea era invitarla para que ella va a ser coronada ya muy pronto, y yo quería extenderle la invitación para ver si ella accede a una visita a los países nuestros latinoamericanos en el futuro. Eso es una idea que está ya en mi corazón latente para extendérsela a ella y ver de qué manera a futuro la coordinamos. Quiero dejarles saber que ella es una mujer de luz, una mujer muy espiritual. Hemos compartido, antes de esta conversación en el día de hoy, hemos venido compartiendo información a través de Telegram, videos, hemos chateado juntos, y es una mujer que ama a Dios, está muy consciente de la realidad de los seres de luz, de los seres de otros planos, una mujer conectada, una mujer que medita, tiene una gran compasión por los seres humanos, y ella es escogida, ha sido escogida para llevar a cabo esta tarea de liberar los fondos. Ella es una persona clave que gracias a ella se necesita su firma para dar curso a la liberación de los fondos que se van a repartir ya muy pronto, tanto en el Asia, en la zona de Filipinas, y bueno, en todo el mundo. Hay una conexión del país de ella con el país de Estados Unidos y otros países. Anoche yo les mencionaba a ustedes de que ya los países BRICS invitaron a Filipinas, al país de Filipinas, a formar parte de la alianza de los BRICS. Entonces, esto se lo voy a compartir con mayor amplitud más adelante, quizás con Luciano mismo, vamos a estar compartiendo, porque ella me dejó hoy una información que yo quedé, bueno, pues saturado de toda la información que ella me envió. Yo me sorprendí, yo no esperaba tanto, y bueno, ya tengo toda la información que ella me brindó para que la compartiera, y como se los digo, me autorizó para ser vocero de todo lo que ella está haciendo y llevando a cabo. Y es muy importante. Tengo ese privilegio, y humildemente lo comparto esta noche con el grupo de Semillas Estelares y Más Allá. Así que bueno, te doy muchas gracias a todos por su apoyo que nos han brindado hasta este día, ¿ok? Entonces, bueno, siguiendo con la dinámica de nuestra reunión esta noche, voy a darle la oportunidad a Luz Dari
que tiene su mano levantada. Y bueno, adelante, abre tu cámara si gustas y tu micrófono, Luz Dari. Alex, gracias. Muy buenas noches a todos. Esa es una pregunta para el señor Luciano. Me surge de pronto con un poquito de inmadurez y de pronto desconocimiento. Muchas de las personas están en el proceso de avanzada, le llamo yo, en el proceso de cambio, de mejora a nivel espiritual, a nivel personal. Pero, digamos, de toda la humanidad hay otro tanto muy grande, el cual se encuentra enfrentando un problema de una guerra cíclica. Siento yo que los entes de control oscuros todavía tienen ese punto a favor para ellos. ¿De qué manera está la posibilidad? Porque su merced indica que a finales de este año y para el 2025 ya va a haber prácticamente un cambio en todos nosotros, un cambio positivo, pero aún siento el desconocimiento de mucha gente con respecto a esto, y no solamente el desconocimiento, el trabajo espiritual que tenemos que hacer para llegar a ese punto. Entonces ellos no están en la avanzada como están otras personas, y probablemente no sé qué pase. O sea, me surge la inquietud con ellos, me surge la angustia con ellos. De pronto Alex nos has enseñado que pues en ese momento la preocupación es el trabajo individual, pero de todos modos yo sigo pensando en ellos de esa manera. ¿Cómo ellos que no tienen el conocimiento y que están en ese problema de esa guerra psíquica, están totalmente controlados pues, mentalmente, cómo van a ser ayudados para llegar a ese punto de liberación? Porque es que hay implantes, bueno, hay un resto de cosas que creo no viene a tema mencionarlos, pero ustedes saben lo que hay en toda la humanidad. ¿Cómo se supone que esas personas van a recibir esa ayuda? Muchas gracias. Bueno, es muy simple. Bueno, primero tengo que informar lo siguiente. Desde hace 7 años que yo, por conocimiento real, porque he estado dentro en el ordenador Odin, hemos analizado el comportamiento humano, la trayectoria y la trazabilidad de las acciones, pensamientos y sentimientos de las personas individualmente de toda la humanidad. Y hace 7 años ya nosotros prácticamente no necesitamos luchar ni angustiarnos por los demás, porque no aprenden o porque han tenido problemas de distinta índole. Había una intervención, digamos, imagínate, química para la mente humana, para manipularlo, para evitar que despierten, para muchas cosas. Pero también hay que tomar en cuenta, hermanita, lo siguiente. Existe, lamentablemente, en la Tierra, y solo en la Tierra, ¿ya?, la ley de karma. Sí, existe ley de karma y dharma. Entonces, nosotros, cuando nos angustiamos por el prójimo que sufre, en fin, qué sé yo, que no despierta o que está todavía a expensas de la manipulación, en fin, muchas veces nos cuesta entender y comprender cómo es posible que exista eso, ¿no es cierto? Y qué medidas podríamos tomar. Es decir, no hay ninguna medida que se pueda tomar frente a la propia voluntad de las personas. Fíjate que kármicamente hay personas que, incluso en cosas horrorosas, tú no tienes idea, por ejemplo, pero hay personas que me tocó ver en los túneles, en las luchas, en esas cosas horribles donde habían personas que habían sido torturadas, en fin. Pero el nivel kármico de esas personas, muchos de ellos cometieron muchos pecados en guerras anteriores atroces, ¿ya? En todo lo que son las conquistas, las invasiones, en fin. Tú sabes que en la guerra se producen efectos inhumanos, horrorosos, prácticamente satánicos, que almas que se involucraron en eso adquirieron karmas. Y muchas de las personas que fueron ejecutadas de alguna manera por toda esta mafia diabólica en este mundo, eran de los mismos, es decir, son de su propia prole o progenie espiritual, digamos, de los ángeles caídos. Entonces,
lo que hay que hacer es predicar solamente con el ejemplo. O sea, nosotros tenemos el deber de enseñarle a los seres que hay que ser humilde, que hay que ser respetuoso, que hay que tener un amor incondicional, que hay que perdonar hasta lo imperdonable, que hay que comprender hasta lo incomprensible. Para eso las 7 leyes que yo traje en la estrella de 7 puntas. Amor incondicional, amar hasta que duela, ya, comprender hasta lo incomprensible, ya, tener la luz suficiente siempre en cada situación, para que esa luz nos dé el conocimiento que nosotros debemos aplicar, y de esa manera nosotros podamos esgrimir ese conocimiento con sabiduría, y con esa sabiduría lograr nuestro equilibrio y el equilibrio en todas nuestras decisiones, pensamientos y sentimientos, para al final nosotros poder ser detentores de la verdad, no porque esgrimamos la verdad y porque nosotros, lo que nosotros digamos sea la verdad absoluta, no. Nosotros somos representantes y tenemos el deber de ser veraces, de nosotros hacia el prójimo, ¿ya? Cuando nosotros somos verdad y somos amor, son los dos filos de la espada, que esculpe todo en el universo, todo lo que significa la evolución. Amor y verdad son el principio y el fin, el alfa y el omega. Por amor ha sido todo creado. Y la verdad es lo último que el ser humano llega a conocer, pero esa verdad es una verdad eterna, establecida desde el principio con el amor, porque todo fue creado con amor y todo funciona a la perfección. Y esa perfección es la verdad. La verdad es ver la dignidad, ¿ya? Ser verdad es eso, ser digno de la verdad, de esa deidad. Bueno, en el fondo, no hay una fórmula para evitar que esa gente sufra. La fórmula que nosotros podemos aplicar es cambiar todas las costumbres y estamentos, y mientras no se produzca la liberación de la humanidad, nosotros no vamos a poder sacarle la venda de los ojos al resto de los durmientes, al resto de las personas que están sufriendo, y atenderlas, y ir en su ayuda. Una vez que nosotros tengamos, ¿no es cierto?, todas las posibilidades, las armas, ya sea económicas y de salud, las camas BedMed, en fin. Las camas BedMed van a hacer mucho porque van a sanar muchas cosas, no solamente el cuerpo, también la mente y el alma. Se van a destruir muchas, digamos, traumas en la gente. Se va a despejar la duda. Ellos van a entender porque entran en un estado de conciencia omnisciente. Cuando una persona es tratada en la cama BedMed, prácticamente se reestructura no solo su cuerpo, sino que también su mente y por ende su alma. Entonces, esa persona va a comprender hacia el instante todas las dolencias que tenía, por qué las tenía, a raíz de qué significan, qué tenían que aprender con eso, en fin. O sea, mira, va a ser es como sacarle la venda de los ojos así de un round a la gente. Ahora, hay muchas cosas por hacer. La enseñanza que se le va a dar a la gente, es decir, lo que más hay que tener en estos momentos es compasión. O sea, nosotros no odiemos al que nos ataca, o al que no lo entiende, o al que no te quiere escuchar. No, no. Hay que tener más amor todavía por esos seres y más compasión. Nosotros tenemos que ser almas compasivas. Nosotros debemos de comportarnos como ángel para que entonces los que nos rodean aprendan. ¿Por qué? Porque te van a mirar y tú como ángel van a ver que tú adquieres otros dones, que comienzas a ser una persona sabia, inteligente, que toma decisiones correctas, que tú eres mágico porque metes la llave y abres cualquier puerta. Se van a dar cuenta de eso, entonces van a querer ser ángeles, van a querer tener esa magia. Pero gracias a qué, a nuestra experiencia, a nuestro comportamiento. Nosotros no vamos a enseñar con palabras, no vamos a enseñar a la persona obligándolo, oye, no, que tú tienes que ser así, 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 para que... No sirve ese tema. A los niños hay que distraerlos. ¿Y cómo lo distraes? Como el mago. El mago hace, ¿no es cierto?, una serie de cosas mágicas y los niños se asombran y quedan entusiasmados. Bueno, tú vas a hacer cosas mágicas también. Cuando tú aprendas a ser ángel, entonces tú vas a tener la opción. De repente vas a tocar a una persona y la vas a sanar, la vas a mejorar, no te vas a dar cuenta. Porque es un poder natural que está en todos nosotros. Todos tenemos la capacidad de ser sanadores. De no solo sanar el cuerpo, sino que sanar la mente, sanar el alma.
A veces un solo consejo puede mejorar una herida muy profunda que traía en el alma por muchas encarnaciones una persona. Y de esa manera te vas a dar cuenta que vas a adquirir dones que no necesitas publicarlo, ni exponerlo, o sea, simplemente con tu sola forma de ser, tú ya enseñas. Entonces, no hay que angustiarse. Aquí hay que respetar el libre albedrío. Hay personas que quieren seguir durmiendo porque están remolones y no quieren saber de la realidad, porque la realidad es para ellos un suplicio, entonces mejor nos borramos. Entonces personas que van y se drogan, toman alcohol, se borran, quieren vivir y crear su propio globito y su propia burbuja y no quieren salir de ahí, no quieren que nadie les destruya esa burbuja, porque para ellos esa es su protección. Entonces son como los niños, que se protegen de alguna manera de un mal que saben que existe en el exterior. Y no tienen la culpa, o sea, hay que tener compasión. Así Yo es. creo que eso es Bueno, lo que hay que aplicar, la compasión, el amor, la comprensión, la ayuda desinteresada. y Eso es eso, lo que... bueno, Luciano, eso que tú dices, yo quisiera resaltarlo para que lo apliquemos a nuestra familia, ¿verdad? Como lo dijo el maestro Jesús Ananda, que los enemigos del hombre son los de su propia casa. ¿Ok? Y tenemos que amar a nuestros familiares. Sabemos que no es fácil. Ahí yo lo he explicado aquí antes, que la comprensión que tenemos que tener como seres galácticos es de entender de que son diferentes razas que están entre nosotros, que forman el núcleo familiar y que vienen de diferentes dimensiones, de diferentes densidades y conforman ese núcleo familiar y que, bueno, a la larga crean ciertas diferencias, ciertas actitudes, pero nosotros como semillas estelares, teniendo ese conocimiento ya en nosotros, ya podemos ver a nuestros familiares con otros ojos de amor, comprensivos, sabiendo de que cada uno está tratando de ser lo mejor que pueda en esta existencia, en este plano. Para muchos, como lo acaba de expresar Luciano, se les hace complejo, se encierran en esa burbuja, ¿verdad? Con diferentes formas de vicios, ataduras, etcétera. Pero nuestra tarea como semillas estelares es mirarlo con el ojo de amor, porque como lo enseñan las leyes universales, el amor es la fuerza que rige todo el universo, ¿ok? Y con el amor se tumban y se derriban murallas y se conquistan fortalezas. Así que bueno, Hay que mirar al prójimo como si fueran nuestros hermanitos menores. Así hay que ver. así es. Bueno, tengo a Kelly Vallejo de Ecuador una vez más con una pregunta. Kelly, adelante, abre tu cámara, tu micrófono. Adelante. Buenas noches, querido Alex, mi querido también Luciano. Bueno, a ver si es que me puede desasnar, mi querido Luciano, en lo que decía, en lo que se viene ahora en los cambios con respecto a la educación, que ya no van a ver las universidades. Bueno, es un caso, digamos, netamente familiar. Mi hija está estudiando medicina, ella está en la mitad de la carrera. ¿Qué va a pasar con ellos? O sea, me decía, algo decía el hermano Luciano que hasta los 21 años ya deben estar, ya van a tener una profesión, ya van a estar, digamos, graduados, digamos, de una profesión. Pero ¿qué va a pasar con ellos? Mi hija tiene 21 años. ¿Qué va a pasar con ellos? O sea, ellos van a tener que volver a Nada, estudiar mira, porque no. Mira, todos los estudios de las personas, los jóvenes, ¿no es cierto?, que están en la universidad, todos esos estudios van a ser reevaluados y van a ser graduados, digamos, le van a poner un grado, porque en la mayoría de los casos de todas las profesiones hay muchas cosas que te enseñan que son solamente teoría y otras cosas que son enseñanzas absolutamente manipuladas y mentidas, ocultadas, ¿ya? Hay muchas fórmulas que se ocultan, sobre todo en medicina, en psicología, en psiquiatría, qué sé yo. Fíjate que en psiquiatría y en psicología, una mente humana es un universo completo, completamente aparte. Cada persona
en su mente, es un universo completamente distinto. No se puede hacer un arancel del comportamiento humano psicológico por hacer digamos, un arancel mundial. No, porque todas las personas reaccionan distinto. Una persona que tiene una fobia, por ejemplo, ¿ya? Tiene una fobia en ciertas condiciones, pero esa misma fobia en otras condiciones se le desaparece y no aparece. Es muy extraño. Entonces, como te digo, digamos que desde que comience el año la nueva educación, ¿ya? Va a comenzar el niño a los 3 años, va a entrar al colegio, va a salir a los 21 años. Estamos hablando de que va a ser un proceso de varios años. De los 3 a los 21 tenemos 18 años de enseñanza. Ahí tenemos recién una completa generación con una educación nueva. Pero durante esos 18 años, las personas que ya incluso tienen su carrera, yo te voy a decir algo, va a ser medio tragicómico, pero van a haber muchos profesionales que van a querer entrar a un tal grado de la escuela de los niños de 3 a 21 años. O sea, van a tener que van a querer, oye, yo quiero entrar a las clases de biología que tiene el curso de los niños que están con 18 años o con 17 años. O sea, y van a aprender mucho, porque la educación va a ser nueva, la educación va a ser positiva, va a ser real. Se va a enseñar lo que es veraz y se va a enseñar bien y se va a enseñar de una manera en que es como una enseñanza purificada. Entonces, no es que las personas vayan a perder su carrera, no. Es más, van a ser los más entusiastas y ellos, como tienen un mayor conocimiento en otras cosas, ya eso que está bien se le dice, bueno, esto está bien, pero esto no está bien, esto está mal, esto te taja. Entonces, el profesional que es profesional va a tener que hacer una limpieza de lo que le enseñaron y va a tener que aprender las aplicaciones correctas de la enseñanza. Entonces, eso lo va a enriquecer. ¿Para qué? Porque ellos mismos van a ser profesores y cultores después de los niños que están en el colegio. Entonces, no van a ser. Y además, que como te digo, la educación como va a ser por vocación, entonces las personas van a tener una profesión en base a que lo que realmente sentían que tenían que ser. Van a ser muchas personas que son médicos, pero que nunca quisieron ser médicos. Pero fueron médicos porque era fácil, porque mira, hoy en día un médico, un paciente lo va a ver y el médico ya lo escucha y ni siquiera lo escucha. Empieza al tiro a escribir ahí, lápiz, papel, ya. Le da una lista de 20 exámenes que tiene que hacerse. Cada examen le cuesta cuánto, no tengo idea. Pero eso es el modo operandus que tiene la farmacopea y la medicina. Entonces, yo la pregunta que le hacía al médico, oye, entonces, ¿para qué estudiaste tantos años? Si resulta que ni siquiera lo aplicas. Porque no necesitas aplicarlo, porque si tú en estos momentos, tú me das un paquete, ¿no es cierto?, de 20 análisis, exámenes. Yo, sin ser médico, yo veo los exámenes y sé el diagnóstico. Entonces tú ni siquiera te tomaste el trabajo de hacer un análisis y darte un diagnóstico a la persona, sino que te basas en los exámenes que le pediste. Entonces ahí te vas dando cuenta tú que hasta el profesionalismo en medicina es una estafa. Increíble, Luciano, lo que acaba de afirmar. Yo sé que es duro y para los que nos van a escuchar en futuro, les pedimos que tengan discernimiento en este tema de lo que Y estamos. esto es un análisis, yo quiero que entiendan, esto es un análisis, no es una crítica. Yo veo aquí, yo soy un mensajero que soy un simple observador. Yo vengo aquí, observo todo lo que pasa en este mundo. Lo analizo y yo entrego ¿qué es lo que te estoy diciendo? Yo no te estoy contando un cuento, te estoy diciendo un análisis de todo lo que yo me he informado y sé que es así. Y no hay nadie que me lo pueda discutir ni me lo pueda rebatir. Porque la verdad, ¿saben ustedes lo que es la verdad? Una pregunta que le hizo Pilato a Jesús. ¿Y qué es verdad? Difícil la pregunta. Yo le voy a decir qué es verdad.
Es la irrefutabilidad de todo lo existente. Todo aquello que existe, con todos tus sentidos lo observas, lo analizas. Si no lo puedes refutar es porque es verdad. Así es, qué tremendo y qué sabio. Palabras del maestro de Galilea en sus momentos, ¿verdad?, de más presión. Claro. Él no contestó en su momento. ¿Por qué? Porque sabía que ese tremendo bruto que lo estaba enjuiciando no le iba a entender para nada. Entonces lo único que le dijo, yo no soy de este mundo. Así es. Qué importante. Bueno, yo no sé si hay alguien más. Gracias, Kelly, por tu pregunta. Gracias. Con mucho gusto. La invitación está abierta. Aquí estamos en esta noche, no solamente Luciano, está Germán Eugenio, está Gerson León. Hay un grupo aquí de médicos que yo los quiero mucho a todos. Bueno, ahora tengo una pregunta, una intervención de Aide Salazar. Adelante, Aide. Bueno, buenas noches con todos, un abrazo de luz, bendiciones. Y quería hablar, primeramente, Alex, felicidades, bien merecido, una gran labor, todavía mucho más, así que estoy muy contenta, de verdad muy contenta, y usted lo sabe. Así que adelante con todo. Y Luciano también, de verdad que siempre le he dicho, ¿no? Los dos, unos guerreros de luz, los más poderosos en el planeta, así que tienen una gran misión. De verdad que felicidades a los dos. Abordó Luciano, y gracias por estar presente aquí en este grupo maravilloso de Semillas liderado por Alex. De verdad que es lo mejor de los grupos, y así que estoy más que agradecida con Dios principalmente. Y quería abordar el tema de la educación. En este cambio, en la incorporación de Nesara Gesara, en la que ya sabemos que no solamente estará direccionado a la redistribución de la riqueza, no solamente se va a dar en forma para que se transforme en cuestiones económicas, sino también en la transformación espiritual sin precedentes, ¿verdad? Y bueno, con ello va a pasar el hecho de que nosotros entraremos en un cambio extraordinario en lo que es el despertar de conciencia, la espiritualidad, en la que vamos a entrar en conexión para poder irnos a ese nuevo mundo que nos espera, a esa nueva humanidad, ¿no? Y en esa conexión con el universo va a predominar y vamos a aflorar mucho amor incondicional y la abundancia. Y todo esto va a traer consigo un cambio de sistema. Y uno de los que más me interesa es la educación. Yo soy licenciada en educación y he tenido colegios, tanto en el kinder y en primaria. He sido una retadora del sistema antiguo y nunca he aceptado los lineamientos del Ministerio de Educación en mi país, Perú. Por ello es de que llega la pandemia y es que nos llevamos a una educación virtual. Hoy por hoy, sujetándome y a la quiebra que tuve, y como no acepté tampoco la reestructuración de esta educación virtual, entonces me he quedado con 2 papelitos, que son resoluciones de mi colegio, y la cual me están haciendo problemas que también no las quiero aceptar. Ahora, yo tengo uno de mis proyectos justamente es reestructurar la educación futura, y por ello me estoy preparando, estoy investigando, y siempre he tenido la idea desde muy temprana edad a los niños tratar de darles una educación basada en su nivel de conciencia, su nivel de espiritualidad, de esa conexión con la naturaleza, de tener buena relación con su familia, de poder tener mejores hábitos alimenticios, de la mejor alimentación, ¿no? La que estamos consumiendo, de que ellos puedan descubrir sus talentos, capacidades, destrezas, y que de alguna manera puedan proyectarse a su pasión, ¿no? Hacer lo que ellos verdaderamente quieren y no direccionarlos a una profesión que de repente no les gusta.
Entonces, a todo esto, ¿cómo lo podemos abordar en este nuevo cambio? ¿Va a haber una organización especial que esté abordando esto para darnos una guía y que nosotros podamos direccionarnos a poder reestructurar de nuevo la educación? Y si es así, ¿desde cuándo esa proximidad como para que no, yo como estoy haciendo, no estructurando, porque no estoy estructurando este proyecto, pero sí estoy haciendo como cuadros sinópticos para poder proyectarnos cuando ya se tome acción? Esa es mi pregunta. Bueno, principalmente les digo, el proyecto de educación de Escolástica Planetaria, yo lo tengo escrito, está completo, están sus estatutos también, y también está toda la parte de diseño topográfico y de construcción de los centros de educación con su correspondiente comunidad, en donde en esa comunidad van a vivir los que van a trabajar en ese proyecto. El proyecto de educación está dividido en 9 departamentos distintos, y esos departamentos cada uno tiene su función, y eso va a ser dirigido por cada uno. Los directores de cada departamento van a ser a la vez, van a ser consejeros, y esos consejeros van a tener un fiscalizador arriba que va a ser el que va a fiscalizar a los consejeros, y de eso parte entonces a la parte básica, digamos, del el director del proyecto, ¿ya?, de educación. Ahora, eso se va a llevar a cabo en todos los países. El escrito de ese proyecto lo tiene mi hermano Alex, que te lo puede compartir para que tú lo leas completo, y ahí te vas a llevar una sorpresa, porque ahí vas a sentirte orgullosa de todos tus sentimientos y de todo lo que tú tenías como propósito. Vas a saborear que ahí está todo. Todo lo que tú te puedas imaginar y que tú querías, está ahí. Y de la forma, ¿por qué? Porque esto es un diseño entregado desde arriba. Entonces, todo lo que tú ambicionas en la educación es algo que arriba el ordenador Odin lo observó lo que tú piensas y sientes de cómo debería ser la educación, lo que yo pienso, lo que otras personas piensan. Entonces, de todo eso se saca el extracto positivo, creativo, y eso es lo que está en el informe del proyecto. Mira, es tan extraordinario que te va a emocionar, ¿ya? Ahí vas a ver, te vas a sentir pero feliz y comprometida. Y obviamente que vas a trabajar en ese proyecto en tu país. Yo tengo en cada país grupos que ya tienen, digamos, la organización de estos proyectos, llegado el momento, porque una vez que nos cancelen a nosotros, ¿no es cierto?, los fondos, yo voy a derivar fondos para cada nación, para cada país, para hacer los centros de educación y programar la gente. Ahora, respecto del tiempo, ¿cuándo esto se va a iniciar? Bueno, nosotros la Alianza nos dio la orden siguiente. Nosotros recibimos los fondos, nosotros mientras tanto el primer mes vamos a trabajar en la organización de los proyectos, dejar todo avanzado. El segundo mes nosotros vamos a irnos de vacaciones, ¿ya? Y después, a la vuelta de un tercer mes, nosotros necesitamos darle a la Alianza 3 meses para nosotros recién partir con los proyectos. La creación y materialización inicial de los proyectos van a ser 3 meses después de que nosotros hayamos recibido los fondos y cada país haya recibido de mi parte los fondos que se van a entregar para cada nación. Nosotros nos vamos a encargar primero, inicialmente, de ir comprando colegios particulares en los que nosotros vamos a establecer esa enseñanza, ¿ya? Y muy rápidamente, posteriormente, a través de la alianza, este sistema de educación se va a hacer obligatorio en todos los países. Así que nosotros no vamos a tener ningún impedimento, porque todo lo que estamos haciendo está pensado por inteligencias superiores. Fíjate que esta enseñanza es la enseñanza básica que se enseña en las Pléyades, ¿ya? Entonces hay cosas muy importantes, hay desarrollo de, por ejemplo, de capacidades extrapsíquicas en los niños, el desarrollo de poderes que los niños pueden desarrollar, y para eso hay mucho ejercicio que nosotros vamos a considerar y vamos a enseñar.
aparte de eso una educación, aparte de eso un traje de gimnasia con imanes que van a proteger su salud, que van a fortalecer su crecimiento, su desarrollo, una alimentación dietética muy pensada y equilibrada, y le vamos a enseñar a los niños a destruir y vamos a borrar del léxico de la educación las palabras no, nunca, jamás e imposible. Esas palabras se van a prohibir. No se va a enseñar ningún tipo de diversidad de género, se le va a enseñar a los niños que nacieron por obra y decreto divino, ¿ya? Tienen que respetar su género. Y se le va a enseñar también a los niños a proteger a las niñas, a protegerla y custodiarla como si fueran princesas, y no cualquier cosa, ¿ya? Y el respeto mutuo también entre mayores y menores, tanto de profesores hacia los alumnos y de los alumnos hacia los profesores. Y el alumno que tenga un año más que el otro que está, también hay una jerarquía ahí de respeto mutuo, ¿ya? En que todo tiene que ser concebido con un amor incondicional. Aquí no se va a tratar a nadie de niño que eres estúpido, que eres incapaz o que no sabes. No, señor. Eso no se va a permitir, ¿ya? Y se va a enseñar que cada ser es un ejemplo, una semejanza, una semillita de Dios. Cada uno es Dios en potencia. Y el niñito y la niñita debe saber que es una divinidad que está en crecimiento, ¿ya? No es un ser humano solamente, porque tú como niñito tienes muchos poderes que puedes desarrollar y se le va a enseñar y se le va a demostrar que esos poderes los desarrolla. Porque el niño se sorprende cuando tú haces un acto de magia y no puede creer el niño que la magia que tú hiciste, pero cuando tú le enseñas la magia, entonces el niño lo encuentra y desarrolla su inteligencia, y después él muestra esa magia como propia y se siente orgulloso. Entonces es lo que hay que enseñar, incentivar al niño a aprender cosas útiles, cosas creativas, evitar la destrucción de nada. Ningún ser tiene derecho a destruir nada. Respetar la naturaleza, respetar al prójimo y al semejante. Le vamos a hacer que ellos hagan lo que quieran de lo que les gusta. Durante los 3 primeros años, o sea, de 3 a 4 años, o sea, de 3 a 7 años, el niño en esos 4 años le vamos a dar toda la posibilidad. ¿Qué te gusta hacer? Y además eso se va a conllevar justamente con una salida a terreno, principalmente la naturaleza. Se le va a enseñar la agricultura, la apicultura, la piscicultura, se le va a llevar a distintos lugares así. Prácticamente va a ser externo. La clase de los niños van a ser, digamos, de paseo. Vamos a pasear, vamos a aprender tal cosa. Y ahí se va a ir estudiando ya lo que a los niños les gusta. Entonces, a los 7 años a los niños se les va a separar por vocación, y de los 7 a los 14 se les da, pero con tutti, dentro de lo que es su vocación. Y de ahí hasta los 21 años. A los 21 años ese niño va a salir un profesional más profesional que cualquier profesional actual. Y lo más importante, con vocación. Lo que pasa es que ese niño, una vez que es profesional, va a seguir investigando porque le gusta, va a seguir indagando, va a seguir aprendiendo, va a seguir descubriendo. Entonces, después esos niños, según su vocación y su profesión, se le van a dar 3, 4 años más para tener un título de máster, que son los que van a estudiar todas las posibles investigaciones más profundas en los ámbitos distintos, ya sea de ingeniería, ya sea de física, de química, botánica, agricultura, en fin. Y para que ellos sean los que examinen todas las teorías, las investiguen, y de esa manera ciertas teorías pasen a ser ciencias exactas, verdaderamente, y no teoría. Y eso se va a enseñar también solo lo que es probado y reprobado cientos y no miles de veces. No se enseña nada que sea teórico. Van a desaparecer las teorías inciertas o especulativas. Qué bueno, Luciano, y también para animar a las personas adultas que no se sientan sin oportunidades, porque también va a venir oportunidades para los adultos para que se reeduquen
Y va a ser Sí, una tarea un poco difícil porque tienen que desaprender de lo viejo, que es una tarea bien difícil, bueno, pero ahí en vamos, el vamos proyecto, a traer nueva educación para ellos. ahí en el proyecto de educación está todo eso concebido, está dicho. También los padres van a salir a terreno con sus hijos y con los profesores, a aprender a observar. Y van a tener muchas clases también, los apoderados de parte de los profesores van a ser llamados por lo menos 1 o 2 veces a la semana a un circuito de aprendizaje, de reaprendizaje, para que los seres también comprendan y los padres sirvan de ayuda también para que ayuden en el hogar a sus hijos, ya a tener una vida más concreta, más correcta, y de esa manera ellos tengan una mejor forma de guiar a sus hijos, ¿ya? Así es, y hago un paréntesis, Luciano, ojo con esto, porque cuando Luciano dice que los padres van a tener la oportunidad de salir a acompañar a sus hijos, recuerden que el proceso laboral va a ser transformado, ya no vamos a trabajar 8 horas, se van a trabajar de 2 Sí, a 4 horas y vamos a tener sí. tiempo para la creatividad, para practicar instrumentos musicales, el arte, la Sí. pintura, la Bueno, en la poesía, escuela va a haber todo eso, en la escuela, a ver, cada todo escuela eso, va a inclusive tener para los adultos, precisamente, para desarrollar tantos talentos frustrados que la gente no, por falta de incentivo, falta de inspiración, de motivación, porque el sistema nos ha oprimido tanto que, bueno, vamos a tener ahora la oportunidad de desarrollar esas capacidades, esos talentos. Quería aprovechar, Luciano, en esta oportunidad y darle las gracias a Aide por su intervención. Tengo a Sara Beatriz Peña, ella es psicóloga y me gustaría darle la oportunidad, ya alzó la mano anteriormente, para que ella nos exprese su inquietud. Adelante, Sara Beatriz. Gracias, Alex. Muy buenas noches. Igualmente para Luciano. Es una gran alegría oír esta propuesta, puesto que todos nosotros queremos en algún momento mirar el mundo con los ojos del amor que ustedes los están mirando. Yo siento que tenemos que educarnos todos, ¿no? Para poder educar, y somos educadores desde cualquier profesión y desde como seres humanos educamos con la mirada, con la presencia y el compromiso realmente sí es producir un cambio en nosotros, como se ha venido haciendo a través de Alex, pero de todas maneras que sea mucho más consciente, ¿no? Porque pienso que el compromiso es bien alto y me emociona muchísimo poder participar activamente y conscientemente de esta linda propuesta. Quería preguntarte, Luciano, ¿cuándo uno tiene acceso a esa información para formarse? Bueno, la información está en manos de, bueno, el proyecto escrito, ahí está toda la información de lo que es la enseñanza, incluso la ayuda, ya sea en capacitación, en fin, con orientadores sociales que van a estar para atender tanto a los apoderados como a los alumnos y a los profesores. Ajá, Entonces, también hay una ayuda en todo lo que es la parte psicológica, principalmente y la más importante, diría yo, sí, porque realmente se necesita que la humanidad sea sanada mentalmente. sí, Ya claro. no hay la mente natural de una persona, de un individuo, el niño cuando nace y es pequeñito, ya tú no le enseñas lo que es bueno y lo que es malo. El niño sabe porque está más conectado con el alma, entonces él sabe perfectamente que lo que está haciendo es bueno o malo. Que pierden, digamos, la noción a veces bueno, cuando ya tiene 5 años, 7 años, comienza a ver que él se puede dar ciertos permisos para hacer ciertas cosas, ciertas bromas, en fin. Entonces ahí ya comienza a perder. Y cuando ve que en la sociedad el asunto es todo contrario a lo que cuando pequeño, recién con su desarrollo de su conciencia, veía, porque los niños siempre piensan y cuando tienen 3 años o 4 años todavía ellos sienten que no son de este mundo y les parece todo muy extraño y son muy temerosos. Ujú. Bueno, la psicología
va a cambiar porque se necesita hacer una limpieza, de borrar todos los tipos de traumas y todo tipo de malas enseñanzas que ha tenido a lo largo de su crecimiento, incluso en su profesión, en su educación. Llegan muchos seres que son papás, llegan a ser abuelos incluso, y son todos, digamos, con una malversación mental, pero espantosa. Bueno, pero eso es porque se adiestró la mente humana. La mente humana es como un computador. Ese computador guarda mucha basura que de repente cada cierto tiempo hay que sacar esa basura. Bueno, también hay que enseñar, y hay técnicas para eso también, y ejercicios ya de psicología y de psiquiatría, incluso en algunos casos que es necesario cuando hay problemas ya psicológicos por, digamos, por falencias químicas, porque hay ciertas aminas cerebrales que no se producen, o porque se traumaron, o porque se lesionaron. Entonces, también se van a aplicar las normas correspondientes en base a ciertas drogas que son necesarias para, de alguna manera, equilibrar esa mente humana hasta que se sane. Y como vamos a estar a expensas de una, digamos, de una medicina más avanzada, me refiero a las camas de med, entonces ahí también se van a superar muchos problemas de orden de trastornos, ¿ya? De trastornos mentales o psicológicos. Y bueno, y se va a enseñar una manera en que se mantenga siempre un equilibrio desde pequeñito a los niños. Se le va a enseñar ejercicio respiratorio, ejercicio de respiración concentrado con ideogramas, con imágenes, para que el niño vaya interrelacionando comportamientos de una forma y de otra, de tal manera que vaya adiestrando su mente a mantener siempre un equilibrio sano, ¿ya? Y esa sanidad uno se la va a enseñar con las mismas cosas que existen en la naturaleza, mostrándole a los niños por qué los árboles tienen hojas, y esas hojas, cómo se componen, por qué tienen las formas que tienen. Entonces van a ver en cada planta, en cada flor, en cada semilla, van a ver una forma geométrica, van a ver una serie de, digamos, cosas en las que puede interrelacionar cómo está todo tan bien hecho y tan perfecto, y por qué la mente es mucho más perfecta que todo eso. ¿Por qué? Porque todo lo que está afuera también está dentro de la mente. Nosotros tenemos homónimos en la mente, tenemos figuras. El cerebro, por ejemplo, comparable a una nuez, ¿ya? Una almendra comparable a la raíz de un cabello, un morrón, un pimiento con forma de corazón, con todas las cavidades como corresponde en el corazón. Tenemos una hoja que es una planta que tiene la forma del riñón y sirve para el riñón. O sea, le vamos a abrir la mente a los niños y a las personas como para que vayan teniendo una fijación mejor en la observación. Cuando tú observas las cosas y las aplicas en forma comparativa con tu comportamiento, entonces tú estás perfeccionando tu propio ser y estás saneando tu mente. Entonces estás evitando que tú seas víctima, ¿no es cierto?, de una fobia, de un sentimiento de minimismo, es decir, no te sientes inferior a los demás. O sea, todas esas cosas, hay muchas cosas que hay que en psicología aplicar. No tanto la teoría y toda esta forma, digamos, de cosas que realmente no sirven, porque hay muchas estadísticas que se enseñan en psiquiatría, en psicología, que son inciertas. Yo he dicho, cada ser humano y cada mente es un universo completamente aparte. No podemos generalizar el comportamiento de uno con otro que vaya a ser así. En todos los casos, no. Es un universo completo, totalmente aparte de cada ser y cada mente. Eso. Muchas Ok, gracias, Luciano. Queda muy claro. Al Voy a ser tener nosotros que, como- perdón, voy a tener que abandonar, hermanito. Se me acaba de agotar la batería, así que me voy a quedar en el aire muy pronto. Me despido con mucho amor, Muchas gracias, Luciano. ya, a Con mucho todos. amor contigo. Gracias.
Muchas gracias, mi querido Muchas Luciano. gracias. 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 Muchas Yes, gracias. you have it in your Telegram. Thank you. Bueno, me acaba de llamar la princesa Elizabeth. Creo que va a entrar ya en este momento y justo se nos va Luciano, que él estaba queriendo hacerles una pregunta. Ok, ya tengo a la princesa Elizabeth, ya está entrando con nosotros. Lo voy a tratar de traducir en inglés al español y voy a dejar que ella fluya, ¿ok? En las preguntas. Hello, Elizabeth, welcome. Creo que ya. Okay, I have you. Welcome, Miss Elizabeth Rodriguez to Star Season Beyond. Thank you so much for coming into the meeting. You can open your mic if you like. Hello, Elizabeth. It's Alex talking to you. You can open your mic. Okay. She's in the meeting. Elizabeth Rodriguez, you can open your mic and say hi to the group. We welcome you tonight. You have to Yes, open your. okay. Oh, okay. Well, good morning to you guys, and I know good evening to your time. My time here is morning. Good morning to each and every one, and I'm very honored to be a part of your show or your live today. Thank you so much, Alex, for inviting me. And I do You're know very that welcome. we talked, yeah, last night. I mean, early this morning, I guess. Yes. And yeah. What else do I have to say? Do I have any question or? Well, I'd like to ask you about your role that you are playing in all this process of the redemption. I was sharing a little bit before you coming in to the group about what you are doing, and I'd like you if you can share with us some of your roles and your intention in all this process. Yeah, first of all, yes. I don't know if you already shared them, my Mariposa Part 1 and 2. And we have the med bed, you know, how it was actually been invented and whatnot, where. And the reverse K program. And then being me, the Mariposa and White Spiritual Wonder Boy and Spiritual Wonder Boy, White Spiritual Boy, and being the M1, which is the monetary one, in terms of being the key to unlock the reverse key program that is actually connected to the Nezara Gesara, which means that Right. Nezara is national, locally in the US, and Gesara is for global. Right. Let me explain a little bit to the group what does that mean. Ella nos está hablando de lo que se conoce como el M1, que es en Filipinas, y el M1 representa el subsidio de renta básica universal que se le va a otorgar a ciertos ciudadanos. Van a tener una mensualidad y forma parte también del proyecto de GESARA, tanto en el Asia como aquí en los Estados Unidos y parte de Latinoamérica. Go ahead, Elizabeth. Yes. Also, I want to ask you a question. Did you show them my video yet? You can No, actually translate it to Spanish so they can understand while they're watching it. Maybe they have those kind of thing to translate in Spanish, right? yes, I had to do that task because I have been with too many things during this week, but I'm gonna take the time, like I tell you, to share with them and translate it to English to Spanish. Right. So, well, one of the questions that I like
to ask you if you can share with us a little bit more about the medbed. What is happening with the medbed? Because many people are aware that the medbed are already in function, working around the world. Right, right. You can tell us about what is happening in Philippines right now. Well, not only in the Philippines, but basically globally. I Well, understand that it will be distributed for the right reason and purpose, depending on where did they start, because they will not going to be able to do it all in once. In some location, country, and whatnot, they will be able to provide whenever that they need. However, you have to understand that this med was actually designed in another planet, not in our Earth planet. Because guess what? If they do that, here, it will going to destroy and kill it by the cabal, elite, and the side from the dark side, like, those people who are actually having the ritual for satanic thing and whatnot, because this is all about to benefit for the light side for a good new abundance, new journey for 1,000 years. yes. Bueno, ella está diciendo que I'm going to translate it for the group right now. Yeah, yes. Eh, Ella está diciendo que las camas de no solamente están en Filipinas, sino en muchas partes del mundo ya trabajando, funcionando, pero que no va a ser en simultáneo, porque se está tratando que las fuerzas de oscuridad no tengan acceso. Hay muchos seres malévolos, maquiavélicos, que quieren destruir este proceso y se están resguardando. No se le puede dar la información abiertamente al público. Go ahead, Elizabeth. Right. Okay. So now, the beauty and the importance of the med bed, they have a lot of different way. It's all under the military control, meaning to say that, in other words, like martial law, that military, we don't want to handle this and to prove and to help each and everyone to have a great service for this med bed. And this also, the purpose for this one is basically to cure all the disease that we have in our organs, to activate and to correct and to fix it. And of course, for the youthful look, that we can actually go younger from 30 to 50 years younger, depending on how old are you. And evidently, every year by year, let's say 30 years later, you will go back to 30 years younger. Because remember, we have to face this 1,000 years journey that we need to go through. So in order for us, we have to be all healthy, younger, and have that kind of great uh, grace or a good faith in our Creator. I think that's a long one. Yes, indeed. Well, ella nos está diciendo que las camas médicas, bueno, van a estar a disposición y que nos van a rejuvenecer, y lo más importante de este proceso, a la vez que recibamos estos fondos de prosperidad, lo más importante es que estemos en buena salud para llevar a cabo esos proyectos y seguir viviendo y disfrutando toda esta bonanza económica que se va a aflorar en el planeta. Entonces, también podemos cada 30 años ir renovándonos en las camas médicas, o sea que vamos prácticamente a vivir una vida bien larga, más de 200, 300 años. I am sharing with the group that we can reach until 300 years if we want, every time that we access to the medbed, Elizabeth. Mm-hmm. Yep. Because absolutely, the process implies that we can reach out the medbed every 30 years, according to what you have planned already. Yeah. And also, Yes. Yes, Elizabeth, we are listening to you. oh, okay. So more stuff. Also, of course, when you go to that med bed, that's why the question is, before you even lay on that bed, or to be ready and prepare yourself once you get the appointment, to kind of set up and everything like that. Make sure you are ready to accept and to lay there and to be able to be cured by that. In other words, not everybody will going to be qualified to be able to cure by that med bed, because you have to be in a very good beautiful heart and good soul, humble with humility. In other words, you have to clean from head to toe your soul and your heart in order for you to get in, because they will. I know that
maybe, you know, because this is all about for those chosen people who want to be a part of our journey for this 1,000 generation, the light side, you know, Alex, you know what I mean, right? So go Yeah, ahead. that's very important. So let me share with them. Your faith in believing our creator, because he is the one who actually invented it greatly, the purpose for humanity's sake, to protect us, to take care of us, to feel Yes, the abundance, the joy and happiness in our life, to have peaceful and no more war. Is that, peace that, and abundance against poverty and slavery. that's true. Well, ella está diciendo que lo más importante, que bueno, mucha gente no va a poder accesar a la cama médica por su frecuencia, lo que ya hemos hablado, explicado anteriormente en este grupo, pero también tienen el chance de hacerlo, de estar en la cama médica, pero tienen que trabajar su espiritualidad, limpiarse, ¿verdad? Porque hay mucha gente que quiere accesar a la cama médica, pero todavía tienen muchos problemas emocionales, tienen malas intenciones, tienen rencores, traumas y están enfermas gracias a esa acumulación de emociones que han afectado sus organismos. Entonces esas personas tienen que ser tratadas en un proceso muy especial y especialmente a nivel espiritual. Ella está hablando de que el Padre Creador ha creado esta belleza para nosotros y nosotros como hijos, ¿verdad? De fractales de la fuente, tenemos el derecho de acceder a esa bendición, de rejuvenecernos, de sanar nuestro cuerpo y funcionar libremente como dicen, como Dios manda. Elizabeth, I had another question for you regarding Yes. can you please tell us about your connection with King David, King Solomon, Yes. and Yes. Okay. Queen? Yeah. Yes, a little bit. Okay. First of all, when I find out about my true identity, that I was a sole executor heir of both my parents, that was 2006, and my connection to the King David, King Solomon, Queen of Sheba, Queen Elizabeth I, all the way to my grandfather, of course, King Philip King from Spain, because that's where my mother's root, by the way, from Spain, Burgos, Spain. And my connection and my bloodline through it has to go, that's going to be from my grandmother to my mother's side. Remember, again, my mother has a father and a mother. The mother's side was connected from the bloodline of King David, King Solomon, Queen of Sheba, Queen Elizabeth I. And then, of course, my grandfather, Jose Rizal, aka, he has about 10 names. Now, my grandfather to my mother was the king from Rodrigo, which is the Rodriguez. That's why my connection both on the King Solomon Wealth and Rodriguez Trust, and then my father's, the heritage through Marcos Wealth. Combined of all of those, that I am the key, given the power to unlock the reverse key program, to trigger the World Bank, you know, for all of those funds, the wealth of the nation globally. So I am the key to unlock it, the green light, so that when this year 50 years jubilee will be coming, I will be arrived right now, because this is our 50 years jubilee. 2024 is going to have this redemption to be able to distribute and trigger for the humanity's sake, for human mankind globally, all the country, in other words, not only Philippines, globally. That's right. Let me explain to them. Ella está diciendo que su linaje viene por parte de su mamá, viene de la reina de Saba, el rey Salomón y hasta llegar al rey David. Y por parte de su papá, el señor Rodríguez, que conocemos ya, y gracias a su papá, del linaje por parte de su papá, ella heredó todos los fondos, toda la riqueza que se va a generar para liberar los fondos de Gesara a través de Rodríguez Trust, que así se llama la fundación o el proyecto, para liberar los fondos a toda la humanidad.
Y por eso yo les hablaba de que a través de ella es la persona clave para firmar esos documentos que ya pronto ella lo va a hacer para liberar ya los fondos de prosperidad para toda la humanidad. Can you explain us a little bit more, Elizabeth, about it? The what? Oh, okay, what happened next? Once that you sign up for the release the fund, what is going to happen with the Okay, process? now remember again, timing is everything. When all of this will be processed, like what I said, timing is very important. It's not going to happen like 5 years ago. Everybody was thinking on the RB, the redemption thing. 5 years ago, they said, oh, it's going to happen. But remember again, I just arrived from the US here in the Philippines. So 5 years ago, even right after lockdown, this whole thing's already been prepared to all of us for humanity's sake. Now, first of all, it has to clean first. First of all, they have to clean all the mess in each country. They have to clean all the government and the administration and the people. But before that, by the way, before that happened, they need to have a lot of commotion and happening that's really, really kind of like destruction to each and everyone for the human mankind. Because what is the use of using the reverse key program if we don't have nothing to reverse? Remember, Alex, right? I told Yeah. you it has to be down to zero. All the bank was bankrupt. All the government has no funds to be able to for their economy is all shut down. The business is down, and the money was actually the bank was all BK, but it doesn't mean that they will shut off. They want to make sure that they are cleaning up those things. They're cleaning up the bank, the system. That's why they created the QFS in order for us to be safe and to be secured. Remember again, all of Right. those cabal and elite and corrupt government officials, the top billionaires, people who was running the whole thing, powerful people, they will be all be defeated. They're already been all defeated by the light side, meaning to say that they're all defeated in a way that they all gonna be reversed and changed. So when I come out to unlock that reverse K program, that will be the beginning of new abundance, new good life. All the money that it was stolen from all of you guys, from the interest rates, from the bank, is all kind of like corrupt thing that you shouldn't be charged, and everything that you lost on your own thing, we're going to give it back. That was the reason of the Nizara and the Sara, which is connecting to the reverse K program. And then after that, we are going to live on this light side that is actually the plan from our creator, by the way. Amazing. We defeated already the dark side. All the satanic thing, Lucifer, Antichrist, anti-God, and they're worshiping the evil and satanic. They're all defeated already because of this reverse K program. And having Trump to be able to be winning as a president, he was one way, an instrument to have a role, to be able to be the trumpet. What do you mean by Trump? Meaning trumpet, to announce what's really happening. He has a big role to make all this work, because I am the key to do it spiritually, physically, and materially. But Trump, because he's so powerful in America, when he talk and announce, a lot of people globally listen, right? So he will Yeah. be the one to announce and to be the trumpet. That's okay. And Yeah, remember again, I have a relation with Trump. He was actually my great uncle. And it's all bloodline connecting to each and everyone. And like what I said, my BIP and everybody, you have to explain that to them later. When I say BIP, both my DNA parents, who actually I didn't even know, without my knowledge, they are actually working on my side without me knowing, because they are preparing me just to kind of relax, take care of myself, my health, because they're preparing me to sit on the throne as global queen. Because once it was actually kind of announce that, and then the facilitation of all the accounts will follow, and then I will then liquidating all the funds that is actually stagnant at the moment, and then it will going to, after it becomes liquid, then that's the time that you guys are going to get paid to your RB,
to your redemption. Everyone who has holding their own asset, currency, boxes, you name it, etc. And I'm sure, Alex, you have one, right? How are you going to redeem that if the money is not liquid yet? The money and all the dollars is sitting in our country by container and it's all stagnant. Because remember, I told you before, being me as the physical gold backup globally, I have to trigger the green light in order for that to work. It's like domino effect, you know. I mean, I wish you can record that and you transfer Yes, that to the Spanish because it's been so long. I mean, it's so. I that, can that's stop fine. talking about it. I can stop. I can talk like 1, 2, So, 3, 4 sentences. I have to go on and on. I know. Well, let me translate it to them because it's amazing what you had just shared. Ella nos está diciendo que gracias, ella es la líder espiritual, la llave para abrir todo el proceso, los fondos, la liberación de todo el dinero que vamos a recibir. Y el presidente Donald Trump, el nombre que él lleva, que significa trompeta, significa también el triunfo. Él es el instrumento que está siendo usado en este momento por las fuerzas de la luz para dar ese trompetazo al mundo, para que la gente escuche, para que la gente entienda todo lo que viene, y ha sido el instrumento en concordancia con ella para liberar estos fondos. Por supuesto, esto es un proceso, como ella lo señaló al principio, es un proceso que el movimiento satánico, la maldad, tiene que salir del planeta, y eso es lo que se está limpiando en esta hora, para que ellos no tengan acceso a esos fondos. Y se ha creado para protección por parte de los galácticos el sistema cuántico financiero. Entonces viene una caída inevitable de la banca internacional y van a quedar en cero, y ahí cuando ellos con estos fondos, con el presidente Donald Trump y Elizabeth, van a liberar esos fondos de prosperidad, que va a ser ya muy pronto. Entonces va a haber una limpieza planetaria, que es la que estamos anunciando mi persona, Luciano Pardo y otros más que estamos trabajando en esto. Entonces, bueno, viene ese proceso, y todo lo que nosotros hemos invertido a través de los intereses, los pagos, esa esclavitud, todo eso se nos va a devolver de nuevo. Todo ese dinero lo vamos a recibir de vuelta. Ya el computador cuántico sabe lo que cada uno de nosotros hemos gastado, nos han robado a través de los años, pagando las hipotecas de las casas, los carros, los seguros, las tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Todo ese dinero ya el sistema lo tiene en la cuenta individual de cada uno, y va a ser algo muy maravilloso, va a ser algo que la gente jamás se imaginaba que iba a recibir. Y GESARA viene precisamente para liberar todos esos fondos para toda la humanidad. Así que bueno, eso es lo que ella está explicándome. Yo se lo estoy dando de una manera a grosso modo. If you want, you can share a little bit more about Elizabeth, because this is amazing news for the group. Most of them, they don't know about it. They are just, listening what you are telling me, and I am translating right now for them. So you can share a little bit more. What else do you want me to share? You asked me a question. What else? Okay. Well, the other question that I have is your involvement in your country with this process of GESARA. What is going to happen to the Philippines? Okay. Okay, now being the Philippines, which is a country, of course, it's the third country, because remember I explained to you that later on, because it was actually a chosen country to be able to start with all this redemption, because we are chosen, our country, in terms of releasing this wealth of the nation, and it's already been planned way back then, even before King David was existed. In other words, my bloodline, because God promised to King David that the person who's going to continue your generation to come, your role being the king of all kings, will going to come out from your bloodline. So there you go. Here I am being. By the way, my real true mother was the real true Queen Elizabeth II of Europe, not the Windsor who passed away. She replaced my mother behind the scene, because it's very kind of to secure her safety and whatever, to protect.
And then, of course, me to come out will be the beginning that my existence when the time is right? So Yes. then, just to make people to understand really who I am in terms of who is my parents. Yeah, she was Yes. actually the most powerful, and of course my BIP, my father is different, because for those people who actually know the other side of the story is not correct. The truth is this one. The truth is me. Because remember, my father had clone, by the way, right? But Yes. again, we never claimed the wealth for Marcos, for my father. I am claiming the King Solomon and the Rodriguez Trust. You heard that it will be going to the funds, the redemption. Am I correct? You heard about that, right? It's Yes. coming from the Rodriguez Trust. And of course, it's from King Solomon Wealth as well. Okay, let me Now, the explain. market wealth is like another extras on that one. But remember again, it will be given to all the people of my country, the Philippines, by the way. And it's okay. But remember again, being me, the sole executor who given the power to have the sole power and constitutional authority, is no one will going to be above that law. In other words, even for those claimants in the past that you probably heard, like you told me about it last night, right? That yeah, they are confirmed, but again, they're waiting. Even it's a group of people or company or country, they will not going to release that funds to them without my signature as the co-executor. That's right. Well, let me explain. Elizabeth está compartiendo con nosotros que ella es el cumplimiento, su persona es el cumplimiento de la profecía dada por Dios, el verdadero Dios, no el Dios falso, al rey David, que a través de su linaje iba a descender la bendición para todas las naciones. Entonces, ella es el cumplimiento de esa profecía, y que la verdadera reina la reina era su madre y fue reemplazada por la reina Elizabeth de Windsor, que fue una reina falsa, que ya muchos de ustedes saben. La madre de ella es la verdadera reina por linaje, por derecho. Y la princesa Elizabeth, ella es la que va a liberar esos fondos para la humanidad, para dar el cumplimiento de esa profecía. Y gracias a la firma de ella es que los fondos van a ser liberados. Y por supuesto, el pueblo de Filipinas también va a disfrutar toda esa abundancia, toda esa prosperidad, y se está trabajando en eso en este momento en Filipinas. Y gracias a la vida preservada de Elizabeth, que ha sido muy rescatada, ha sido muy ayudada por las fuerzas de la luz, la han ayudado en este proceso. Y ella, todo este proceso de Nesara Gesara, de la redención, nada va a pasar sin la asignatura de Prince Elizabeth. Y eso es algo, y es una primicia para este grupo en esta noche en especial, ¿ok? Para que ustedes entiendan que aquí está la persona, la autoridad plena para dar la firma a este proceso. Y este servidor, bueno, las fuerzas de la luz me han guiado para este momento. Okay? Elizabeth, I am explaining today also that all this process has been coordinated, orchestrated by the life forces that have preserved you, protected you during all this time. Yeah. And Yes. be the person, the authority with your signature to release all these funds to bless all humanity. Right. And Right. the people of your country in this very moment are being prepared for you and the people that are working beside you to release those funds for the Filipinian people too. Okay? Mhm. That's what I was trying And to of explain. course, yeah, and also being the physical gold backup to back up all the gold. Remember when they said that we're all gonna go to standard gold backup? When you said gold backup, it means it's a physical gold backup. That's supposed to be me. It's not the gold bar that you're holding. It's the person who's going to trigger the key, the redeemer. You know what I'm saying? The sole executor to co-sign, because I am holding the backup for infinitum cash account. I have the backup for
you name it, from Heritage, from King Solomon, from Rodriguez Trust, from the Heritage Asset as well, and the Infinitum Cash account, which is the most important thing, meaning never endless wealth that is supposed to be non-criminal clean money. But remember again, this is all God's wealth. My job as being the global queen that they're going to announce and inaugurate later, coming up, I hope soon, in order for me to trigger the green light, is that to be able to do all of this, purpose for humanity, how to actually properly to distribute for all the different country in the world. That's why being Trump will be the president now, and then I am doing on my other side my role. We will going to help both in a way that we will not gonna have any more war to all country, because war is only a way to make money from the cabal and the elite and the deep state. Remember that, right? All the Right. Democrats from the U.S., they're having this war for them to make money, not really to help the country. Now all of those will be stopped when this reverse key program will be unlocked in myself from me, and having this desire to be able to trigger and to start along with the med that we will all be all healthy, living a longer life, having peaceful in abundance, and looking younger, of course, getting to go down our age, not to be older all the way there. We're going to go down, younger and younger. Remember again, you have to be That's a right. chosen one in order for you to be a part of this chosen group journey for 1,000 years to come. And at the same time, you have to be able to ready your heart and soul spiritually. Are you guys ready to accept it? What are you going to do about it? So you have to be sure that you are ready. That's why what we're doing now, do you know that why Trump won the election? Because of his faith, specifically in spiritual and biblical as well. It's not the way he is so smart and genius and brilliant. The most important is the biblical and spiritual. Yes, that's Do you right. understand, right? Yes, let me His explain. belief, his Well, belief, his belief in our Creator, and his weapons and protection is simply the spiritual and biblical. Our Creator, the angel, is actually his protector in any way. Not look at that. He got shot and nothing is, he's okay, right? I mean, think about it. yeah, it's amazing how he's serving his people and Yeah. how he reached out the victory to bring all this revolution around the world. Now, let me explain to the group. Prince Elizabeth nos está diciendo que el dinero físico va a ser deliberado, ¿no? Y ya lo conocemos, va a ser a nivel de transacciones digitales y se va a dar un dinero como el dólar arcoíris, la moneda individual de cada país. Pero el oro, todo el oro, que son riquezas infinitas desde el rey David, rey Salomón, ese oro está en Filipinas, resguardado. Y eso es un oro que, bueno, pues va a bendecir a la humanidad por miles de años, ¿ok? Por cientos de años. Entonces ahora lo que ella nos está diciendo, que muchos de ustedes o muchos de nosotros, así como Donald Trump, como ella, hemos sido escogidos para participar de esas riquezas, y yo así lo creo también. Entonces muchos de los que están en las mesas de redenciones, los que tienen bonos, los que tienen participaciones, de una manera han alcanzado la espiritualidad en sus corazones, sin ustedes conocerla. Hold on, I had Luciano Pardo en the phone. Luciano, tú puedes entrar nuevamente a la reunión con el mismo link y yo te doy el pase, que aquí tengo a la princesa Elizabeth, está con nosotros. Entra y yo te doy el pase. Ok. Entonces, esto requiere que nosotros concienticemos nuestra espiritualidad, que concentremos una limpieza, y que por eso es que se nos va a dar simultáneamente las camas médicas para que nosotros podamos disfrutar a plenitud cientos de años aquí en el planeta. Y lo que viene es maravilloso. La gente no tiene idea de lo que significa todo este proceso de Gesara. Y ella, con ese gozo, como ustedes lo ven tan efusivo, nos está explicando la conexión con Donald Trump y su persona, cómo han sido instrumentos en las manos de la fuente, del Padre Creador, para traer
toda esta bonanza, toda esta riqueza para ser liberada al mundo entero. Entonces es algo muy maravilloso. Entonces, Prince Elizabeth, will you be able, once that you have been crowned, to visit Latin America countries? Absolutely, of course. I love their food there and everything. Absolutely. My job and my role are not only in our country or America. It's supposed to be global. So definitely, because I was chosen to be able to be serving all of you, to be able to make a difference, and given the authority to be able to unlock this wealth of the nation, to actually distribute for the right reason and purpose, without no corrupt, without any kind of bad people who's gonna mislead people, treat you and steal something out of you. Is going to be all in peace and order. We're not going to have no more war in this country. We're going to have Right. an abundance life, joining with your family and loved ones to have a normal life and happy without any more sickness, without any more poverty as well. And of course, at the same time, enjoying your life and then making a difference and to help others and to actually spread love and being kind is free and humble with humility. And those are very important. From within, what's really tells our heart and our brain and our soul what we can make a difference, and are we an asset or liability to our society? Are we a solution rather than being a problem? So remember again, if you start planting good seeds, you will be able to receive and harvest good seed as well. Think about it. What you plant is what you receive. What you Right. plant is what you harvest, right? I mean, it's a common sense, Alex. And of Yes. course, the promise of our Creator is this: this is the best Christmas ever you can have in your entire life. This is the Thank you. new beginning of our new abundance, joy and happiness and great life. So everything that's happened to you guys on the past, it will going to replace with. That's why that's the meaning of reverse K program. We will reverse everything against the bad to good, the ugly to be pretty, the poverty against abundance, the being meaning slavery, then you have the freedom. If you're dumb, you can be smart. If you're Right. tall, I mean, if you're short, maybe you can be taller. I want to be taller, but my height That's is so that's short, but I great. don't That's look great. short. And of course, the dirt will gonna be clean, right? And the dirt will become white. So meaning, just Google the words reverse. You know the Wow. definition of that reverse. You're going to have a big transformation to be able to do the other way around for the best, for the better. Well, I would like to work like an ambassador to visit many countries, and bring light and knowledge. Absolutely, absolutely. That's right. Yes. I don't know if that task is going to be for me, but I am willing to I do it. think you will be a great instrument, of course. Definitely. I would love to be working Mhm. and be with people like yourself, that you can be a role model to be able to promote these good things that we need to messages to all of your heritage, to your country, in your own language, right? I mean, there's no problem with that, because remember again, Alex, they have reason why you and I connect. Things happen to a lot of good reason, you know that, right? But the point Yes. I'm trying to say is that you will be an instrument from me to represent exactly what the message that I need to prolong and tell people in your country, in your heritage, in your own way of your community as well. I mean, Thank right? you so much, Elizabeth. Thank you. It's an honor to serve for you. Oh, Okay. my Hello. pleasure, of course. Well, let me ask you, which country is in your list to visit Latin America? What is your favorite country, if you have Uh, some? Say it again. What is my favorite one? If the favorite country in Latin America, which country would you like to visit first? Because to be honest, I only been to Mexico internationally when I was in California. And of Right. course, I would love
to be able to have an experience to visit all different country in South America. And of course, I love the food, like in everywhere. I mean, really, we can't really say that, oh, I want to go to that country, but I don't like to this country. It's all a matter of our experience to be able to explore and to be able to see each and everyone. So then we will all can learn all their tradition and all their heritage in a way, right? And then we can be able to adapt to exactly what we need to do for them to make a difference to help them, Yes, right? absolutely. Well, the medbed we can reach and had 3 languages simultaneously already programmed. Yeah, absolutely. Yes, yes. It can be English, Spanish, French, Dutch, German, whatever you like it. Mm-hmm. So I can be ambassador with 3 different countries or many more. No, yeah, absolutely, absolutely. Yep. Mhm. Well, You know, I have my friend Luciano Pardo. He was here in the meeting before, waiting for you, but he had problem with his battery. Now the battery is powerful again. Um, you know him already through the nice to video meet that you. we have been sharing with you. Yeah. And to give you some insight from Luciano, it's an honor, first of all, for him to meet you in this interview. He is from Chile. Okay, his name is Luciano Pardo Lorca. Yeah, He I has love Chile's food. I love Chile. And of course uh, they have Argentina, Chile. Yes. What is the Because when you're in America, they have all those different type of restaurant and food. But to be honest, I love those kind of food that they prepare from those kind of countries, South America. It's really good, I mean. yeah, it's And of course delicious, the people, especially I the have a lot of Peruvian friends. I have a lot of friends from Guatemala, and then Chile, because I food. remember my ex sister-in-law was a Chile person woman. And I mean, I cannot say anything more. Like, I think I would love to try and visit all those countries in the future to be able to explore and to kind of like share them what they're the best thing is yet to come, that the best thing that it will happen to them and help them and kind of explore the kindness, the sweet, the love and caring to our people. Amazing. Thank you so much. Let me share a little bit in Spanish to the group. Lo que ella nos acaba de decir, yo le pregunté que cuál era, cuándo iba a ser la posibilidad de visitar Latinoamérica. Bueno, ella ha estado ya en México, esa cultura le ha gustado mucho. También tiene muchas amistades en Guatemala, que conoce varios grupos en Guatemala. Ya que le presenté a Luciano Pardo, ella está diciendo que le encanta la comida de Chile y otros sabores de Sí, Latinoamérica. Entonces, bueno, sí. Luciano, eso es un plus para ti, de que ella guste la comida chilena. Sí, Y creo que dice que ha estado 2 veces por acá, ¿no? sí, No, oportunidades. y bueno, ella me está diciendo algo muy especial. Yo le estoy diciendo que yo me gustaría trabajar, que ese es el deseo de mi corazón, que ha estado por mucho tiempo, de trabajar como embajador para las naciones y llevar este conocimiento a muchos pueblos. Y ella me dice, Ale, por supuesto que lo vas a hacer bajo mi reinado, bajo lo que viene preparado para este gran futuro que tenemos. Ella me dice que la relación entre ella y yo no ha sido nada casualidad, ha sido orquestada por las fuerzas de la luz arriba. Inclusive Luciano Pardo, que está trabajando con nosotros, vamos a hacer esa conexión poderosa para llevar luz, seguir incentivando. Y ustedes escucharon a Luciano Pardo lo que nos explicó con los proyectos de educación, con los proyectos de justicia. Elizabeth, I'd like to let you know about Luciano Pardo. He is a Pleiadian. He has been in this planet for 7,000 years already, and he had many reincarnations until reach this point of his life that he want to help humanity, this civilization to the change. And he had a Right. proposal to improve the education, to bring justice, to change the system that has been so corrupted already.
as you know, as many people know. Well, yeah, it's already been happening right now. Don't worry, because the best thing is yet to come. That's why they created the Nizara and Gesara, to simply explain that we will get back everything that we lost. There's no more corrupt, and all of those corrupt and kind of controlling people who like to depopulation our planet Earth, is that they already all stepped down. All those authority, high profile, billionaire, multi this and that, they're all stepped down to the point that, and later on they will be all arrested, and sometimes they will be all executed and whatnot, because they don't really intended to be able to be in our planet Earth, because we are cleaning up the whole thing. You know what I mean, right? So that's what it is. Yeah. Let me explain to Luciano a little bit. Que no, Luciano, ahí te está diciendo que no te preocupes por eso, porque lo mejor está por venir, y agradece mucho el proyecto que tú tienes ya formulado. As a matter of fact, he has prepared a scholarship, a scholastic system to renew the education around the world. That's his concern, and he is really committed to bring all these changes around the world through the education process. So he's Eso está very dictado por mis compañeros. Está dictado por mis compañeros de arriba. now the project that he has sharing with us, what you had in hand already that I sent it to you, is something that is not belong to him. It was given by the light of forces from heaven. So he was sharing this knowledge to us, and he knows clearly that it's not belong to him. It's coming from God, from the Pleiadian brothers. Yeah, So from the spiritual standpoint and biblical, and even Trump was saying that he was so spiritual in a way before his election, and he always say it's biblical, biblical, and biblical. It means to say that for the most part, the most powerful weapons that we have is that our faith and belief that we are all going to be protected and secured by our Creator from a spiritual standpoint, and whatever the best thing is yet to come, that we are all fighting for the better, for the great welfare of humanity, is already been happening at this point, because that's exactly the promise of our Creator, like what he promised to King David from the beginning. Your bloodline will be the one to be the king of all kings, to be able to lead this nation. I mean, not nation, but the whole global planet, to be able to do what is right for the real reason and help and welfare for humanity's sake. amazing. That's exactly the promise. And here I am. I'm only an instrument, remember, guys, to deliver what is supposed to be for all of you. I have to be here. I am here to serve all of you. Of course, we have to say that I am a servant of our Creator. And that's great news, because when our Creator trusted me, that is like a huge uh, grateful happiness and the best well that I can be able to receive in my life, giving me a qualities that is so important in a person from within, not the outside beauty, but from the inside one, like being humble and having a good heart and kind to people. Those are the best quality that we can inherited to our, or to be able to inherit to our children, to the generation, to the next generation, is important, not the material and physical, the from within, the qualities of being as a person, because that is all priceless. There's no price. Money can gone in a second, and you cannot bring that in your grave when the time comes, but you as a person, being who you are and the way you treat and care and help and love people, those are the most important asset that we can all share and give to our children, grandchildren, to the generation. Am I correct, Alex? Yes, absolutely. Let me share with the group. Luciano, ella me está diciendo que al igual que tú, lo mismo le pasa al señor Donald Trump, que fueron elegidos para traer esta bendición, este conocimiento al mundo. La personalidad de Donald Trump ha sido malinterpretada, ¿verdad? Abusada, lo han degradado mucho, pero ha sido un hombre, al igual que muchos de nosotros, escogido para traer estos beneficios a la humanidad. Y en el caso de Elizabeth, ella también ha sido elegida, y que los cumplimientos proféticos desde King David, desde el rey David hasta la fecha, que se le prometió que todas las riquezas iban a ser esparcidas
para beneficio de toda la humanidad, no solamente en el país de las Filipinas, sino para toda la humanidad. Y muchos de nosotros, bueno, vamos a hacer esos instrumentos de bendición para llevar a cabo toda esta transformación planetaria, y que el dinero nuestro se puede ir en un momento a otro, se puede desaparecer, pero lo más importante son los valores de la compasión, el amor, la misericordia, la bondad que nosotros podemos construir en nuestro propio ser, que son valores irrefutables, son dones que hemos sido herederos de esos dones por parte de la fuente, para que florezcamos cada vez que nosotros querramos, que no es solamente la parte monetaria, sino la parte moral. Brother, let me you once again. In this moment, I have one big emotion. He's very emotional, Elizabeth, you know, in this very moment. That's what I tried. Okay, go ahead. Here, my princess, yeah, because I know and I feel. I don't answer very well the English, but I understand and I heard all what she's saying and what she say in this, and I have the sentiment, the feeling. He's feeling, saying that he's yeah. very emotional, and he Exactly. understands very well what you are trying to explain. Exactly. He don't have word how to express the gratitude and the feeling that he feels. We are. Okay. We are the gladiator. We are gladiators of this warriors. Of this war, this guerra, esta lucha. We are the gladiators and the warriors of this fight against the evils. Sí. Yes, absolutely. Yep. Espero que hagamos a futuro. Quiero que cuente con mi apoyo, y todas las denominaciones que ella me imponga, cuente conmigo. Soy un guerrero como mi hermano, que apellido Guerrero también. Dispuesto a seguir en esta lucha y a tomar todas las responsabilidades que sabemos que tenemos. Yo tengo una responsabilidad muy grande con la educación y con la justicia, y es algo que yo sé que estoy amparado y digamos, ya eso se me ha dicho, se me ha confirmado por la alianza en lo que es la educación y la justicia. Porque son dos proyectos súper necesarios de principio, porque hay que cambiar la mentalidad de las personas, y eso se hace a través de la educación. Según la educación es el comportamiento de la sociedad. Okay, Luciano, déjame traducirle a ella para que no se me vaya toda la idea. Luciano, he's saying that he's very hopeful and he's willing to serve even under your command, whatever position you assign to him. He is very happy to serve to humanity, and his purpose is to precisely share the education, the knowledge that he already had, the knowledge that the galactic forces have been sharing with him, and he humble, willing to work with you, with all the people around the world, to bring all this justice. He feels like a warrior of justice, and in the same way, like many of us are working, and he's very grateful to be willing to work under your thank you so much. Thank you so much. Yeah, I do know that all of us, including all of your members here, Alex, have their own credibility and role to do to make a difference in our planet. And of course, we have all its special and very important in our existence, have a purpose. That's why we're all here, alive, talking, discussing about this new plan from our creator, and we are ready to make it all work, and the best thing is yet to come. And as long as we all kind of get along, be a team and working together for only one purpose and one purpose only. Our faith supposed to be abundance, like all the way down deep to the ocean, our faith in him, that we never forget that the more and the harder hardship that you been experiencing at this point is the right, or is the most important, that our creator loved us so much.
In other words, don't blame that. Why is it that it's so hard in my life? Why? And then this. Just remember the hardest you have in yourself, in your life, is the better and the more love that our Creator was given to you, because He wants to know how long you can stick with Him and don't let go your hands out of Him. Meaning, we have to stick to our faith. We have to never lose our hope and Okay, let me believe in share, Him that the best thing, the let best me thing is yet to translate. come. Let me translate to the- O sea, que no nos sintamos mal en todos los desafíos, todas las adversidades que hemos sufrido en nuestras vidas, porque eso nos ha hecho más fuerte en el proceso. Y precisamente para eso hemos forjado nuestras vivencias, nuestras experiencias aquí en este plano, en esta vida, precisamente para que este momento que ha llegado seamos esos fundamentos, seamos esos guerreros de luz que traigan la justicia, la paz, la educación. ¿Ok? Y I want to share a little bit more about what Luciano and other people. I want to let you know, Elizabeth, that we as a group, we are an army of talents, professional. We have here medical, lawyers, engineer, architect. All this group is amazing. I love them because they had that spirit, that connection with the Almighty, Good. and they are Right. willing to serve. And that's why we are here tonight, listening to you. And we really appreciate your words, your insight, how your light is shining in this very moment in our meeting. Okay. Yes. Thank you so much. Yes. And of course, again, I totally believe that no weapon from enemies will going to prosper against us. Right? And if God hire us, who's going to fire us? No one. Que no So hay we have ninguna to be alma able to have forzada that hope contra and nosotros. faith. Huh? You No, know let what me I mean, share. right? Yeah, it's a verse on the book of Isaiah, que ninguna alma forjada prosperará contra nosotros, porque si Dios es contra nosotros, Dios es a favor de nosotros, I ningún am mal. sure. I am sure. I am sure. He's I will see in the future. right. Yeah, Yeah, and he's convinced. we already won, guys. Okay, I want you to know that we already won against the dark side. We defeat them already a long time. It's just a matter of time now. Timing is everything is very important. When our creator spiritual standpoint would say, okay, we're ready to go now. You know, I have to start to trigger the green light. We have to wait for that, but it can be any soon day now, any day now. We're just waiting for days now, not even months or whatever. Okay, let me Days explain and to the group probably what you days, are sharing because it's very maybe days or important. more weeks. Yes, Yep. que es cuestión de días, querido grupo, es cuestión de días lo que Elizabeth me está compartiendo a todos, de que no estamos esperando ya más meses ni años, es cuestión de días I know. que todos estos fondos van a ser deliberados para todos nosotros, todos los que estén envueltos, por supuesto, en el proyecto, pero sin embargo va a llegar Gesara en la abundancia para cada individuo. Okay? Go ahead, Elizabeth, please. Say it again. No, you can continue talking. Oh, okay. And where did I stop? Okay, so in other words, for the most part, that everybody has to really kind of uh, believe and think that as long as we are all alive, when we wake up in the morning, we're still breathing. We never lose our hope and have even stronger 1001% beyond down, all the way down to the ocean, as deep as the ocean. Our faith in Him, that we never lose that, and we always have the chance to make a difference. We always have chance to our future, to our dreams in our life. How to be happy, how to be abundance along with your loved ones and family as well, and how to be a part of our planet Earth, to be it, to be an asset instead of liability, and to be a solution to the problem in our society, globally, in our country or community as well. Amazing. That's true. Thank you for saying that. Que bueno, somos llamados a eso, ¿no? A lo que ella está explicando, que no nos sintamos pequeños, ya tenemos la victoria ganada. La victoria es de... I understand very well. Okay, thank I you. understand very well.
que la victoria ya está ganada para todos nosotros, que no tenemos que ya preocuparnos, sino simplemente enfocarnos en lo bueno, en lo positivo y levantar nuestra vibración, que es lo que se está estimulando ahorita a la humanidad en general, de que mantengamos buenas frecuencias de amor, de luz, de compasión, que estemos cantando, escuchando música. Esto lo estoy añadiendo yo, porque es parte de... All are ready. Okay. He said that we all are ready, but still we have a lot to do and working in our inner selves, you know. So it's a process. It's a process, and we are reaching out that point in our life that we're gonna be the instrument of peace, the instrument of love that this world needs to encourage and bring the new civilization for this amazing world, because it's a beautiful planet. It's a beautiful country that we had in every person that represents a country. It's amazing the way how we have been deteriorating the image with the evil, fighting each other against each other, and now we are coming to the moment of truth, the moment of liberation to bring Right, the exactly. Right, Okay. right. Huh? So I don't know. And now the question is, Alex, the question is all your people in this group are all, in other words, when this great blessing will be started and it's ready to kind of distribute and give to each and everyone, are you guys are ready to accept, and what are you going to do about it? That is the big question. Ok, la gran pregunta que Elizabeth está formulando para todos nosotros. Ya son días los que faltan. Y cuando llegue ese momento de la verdad que tú seas llamado para recibir esos fondos, ¿estás tú preparado? ¿Estás tú listo para recibir tal abundancia? ¿Estás tú listo para servir de acuerdo a estos principios que hemos compartido esta noche? Es una pregunta para... I am ready, but not for me. I am ready, very ready, but not for me. For my brothers, my sister, okay, the humanity. Okay, that's a big challenge, Elizabeth, for all of us, and for many people that in the future they're gonna listen and see this recording. The challenge is: are you ready? ¿Estás listo para recibir los fondos? Yeah, that's the big question. And I understand how Luciano feel about it. That's Luciano who actually understand the English, right? And thank you so much. And I do understand and feel how you're feeling at this moment and what. But remember, again, we never lose hope and have faith in Him. And the fact that as long as we are alive and breathing, when you wake up in the morning, you're still breathing, you always have the chance in your life to be a better one and never lose hope. We always have, and we will pursue and actually make it all happen to whatever the dreams that we have. Especially if you love and care so much for your family and then for your community as well, and to make a difference for those needy and for those indigent people in your country. And it's a great plus to our Creator when you have that kind of heart from within to always share your service to them and your love and care, right? I mean, well, Elizabeth, I am reading some questions that are reading in the chat already. Some of the guys. Okay, no problem. Yeah, I'm ready for. In fact, I'm ready to all the question. Go ahead. Now it's ready now, and it's time now for all the question and answer. Go right ahead. Yeah, I had a question from Jose Guillermo. He asked about the conviction or the deliberation of the Colombia. The Colombia is a country that has been chosen to administrate all this fund, to release the fund to the public, but it has been through many problems, too many processes that have been delayed for many people. So I don't know if you know. The answer is this: for those countries who has already been a long time that they already prepared their project, and
exactly how are they going to help their country, their economy. Remember, guys, we are waiting for the right time. And for these past years, 5 years, it's already been happening now, because this is the 50 years jubilee. The time, the 2024, we're going to start all those projects all the way to the next year. Remember, again, 2024 will end on February. So I wanted to explain to them, Alex, the difference between the Gregorian, that is actually kind of changed the calendar in our yearly month. That the real truth is Gregorian only have 12 months, but the truth is it's supposed to be 13 months on Julian calendar. So in reality and the truth, that February will be the last month of the year 2024. So we are now November, December, January, February. We still have close to 3.5, let's say 3 months and 1 week to be able to complete that whole cycle for the 2024 50 years jubilee. Okay, All let the me explain to projects you. that you guys are all waiting will going to happen any day now. Let's say we'll wait about next month, December to January, but no later than February. Because remember, again, we're gonna go to the Julian calendar. And Exacto. to be honest, Christmas is not really on December. When our Lord Jesus Christ was born, it's supposed to be 9/11, not December 25th. But I don't That's want to right. contradict and talk about other people's belief No, and no, 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 religion. The no, no. truth will going to come out later, and because they all changed the history of our Bible, they changed the calendar, they changed the whole story, even including with Lord Jesus. So the truth will going to come out, and you will all know the real truth, and revelation is on the way. Okay, We that's will that's all know right. the I truth. agree with Yes. you, Elizabeth, very 100%. Now, let me explain to the group, especially Jose Guillermo, that he's living in Colombia and he has behind all this process. De acuerdo al calendario juliano, el año 2024 termina propiamente en febrero del próximo año, ¿ok? El año 2024. Acuérdense que estamos ahorita en el calendario gregoriano que fue manipulado, pero el verdadero calendario por la cual se está rigiendo el proceso de Gesara, Nesara y todos estos fondos es con el calendario juliano. Lo que ella nos está diciendo que estos meses de noviembre, diciembre, se está celebrando el año del jubileo, ¿ok? Lo que significa que los fondos van a ser liberados para la humanidad y que en la fecha tope que se espera va a ser hasta febrero. De ahí que muchos tenedores y ballenas allá en Colombia han dicho que ellos van a empezar a repartir en febrero, pero ellos no tienen este conocimiento que nosotros estamos compartiendo en esta noche. Simplemente mezquinamente se han guardado, porque no lo saben, por supuesto, se han guardado esta información y como son religiosos, católicos, evangélicos, fanáticos, todo lo que ya conocemos, no quieren tocar estos temas porque les tumba las tradiciones bíblicas de lo que está diciendo Elizabeth, que todo ha sido distorsionado, manipulado, inclusive la misma imagen de Jesucristo. Entonces a estos grupos pentecostales, evangélicos, a ellos no les conviene absolutamente para nada tocar estos temas porque se les cae el muñeco del ídolo, se les cae a tierra. Y esa ha sido la razón por qué tanta demora, tanto engorramiento, tanta sombra detrás de este proceso. Pero claramente Prince Elizabeth nos está explicando que el proceso va a terminar en el año, en el mes de febrero, que es propiamente el final del año de 2024. ¿Okay? ¿Alguien más tiene una pregunta? I had another question for you, Elizabeth. Yes. Yeah, another question. Go ahead. Tengo a Luzdari y a Patricia y me gustaría que a ustedes dos sean precisas con las preguntas. Precisas y yo se las interpreto a Elizabeth, por favor. Okay. Gracias, Alex. Precisa con la pregunta, por favor. Sí, gracias, Alex. A ver, yo tengo una pregunta precisa y es relacionado con el tema relacionado con la justicia y en los temas bíblicos.
en Levíticos, especialmente donde se habla de la lepra y el estigma que se generó alrededor de esta enfermedad. Yo he tenido la oportunidad de estar en varios países, en Tokio y en Corea, en simposios internacionales ¿Cuál sobre sería la la pregunta precisa, por favor, Patricia? Sí, sobre la preservación de la historia de la lepra. Ella considera, así como en la isla de Culión, en Paulán, que es importante preservar la historia de la lepra como lo ha hecho Filipinas. Yo nací en un pueblo como el de Culión, en Filipinas. Yo nací en Agua de Dios, Colombia, una Okay, excolonia. déjame Entonces, preguntarle. ¿vale la pena preservar la historia para Okay, enseñar a las nuevas generaciones? okay. Prince Elizabeth, Patricia, she had a concern about the leprosy. He The had what? the leprosy. The Leprosy story. The liberty. Okay, what is the No, concern? leprosy. Leprosy, you know, the sickness on the skin. Oh, the leopard. Yeah, the leopard. Yes. And she had a book. She already had a book talking about it. But the thing is that if in Filipina, you already have resolved that issue about the process, people, and how you handle this situation with this process, or if you still in your country are people leading and dealing with this sickness. Okay, what kind of sickness again? What is it? I did not get it. Leprosy disease. Leprosy disease. You know, And leprosy. No, I'm not really aware. I don't know. The infection in the skin that people come and deteriorate. It's a disease that deteriorate the skin of the body, and the people feel consuming. Oh, okay, wait. Okay, any kind of skin problem or disease, including organs and whatnot, they will all gonna be answered by the med bed. Once it is all distributed and it started to do an operation, and you will know, and you don't have to worry about, because it's her concern. Is she was asking if we can have some kind of remedy, blah blah blah. It's gonna be coming from our country. Do we have a solution for that? Don't worry, because that's why the med bed is on the way tonight. Then it will answer all your questions. Yeah. And you're talking about a skin something, and med bed will going to reconstruction, repair all the organs that necessary to complete it in your body. And the skin is only like another thing. Absolutely, they will have all the remedy and solution to all of those. How about that? That's exactly what it is. That's why the med bed was actually created, and yes, and it will going to confirm soon. And now I know that some of the other country was already been starting to have that kind of services, etc. But remember again, the funds that they're going to be paid for that really is coming from the Rodriguez Trust. Yeah, I appreciate that you answered that question, because all the sin is going to be things of the past. Okay. Patricia, Tell her that she does not have to worry about that, because even for the most incredibly hard disease like cancer, like whenever it's going to cure, how about how much more the skin and reacting or what. That's true. Okay. Any more questions? Yes, I have Luz Dari. Thank you, Patricia. Tengo a Luz Dari. Luz Dari, abre tu micrófono y por favor sean precisas con su pregunta, porque tengo otras personas en lista en el chat. Mi pregunta es, ¿cuáles son los principales retos de nuestros ancianos para asumir los cambios globales que tienen? ¿Si hay oportunidades para ellos hacia esos cambios? Okay, la pregunta, the question is, how is the big challenge for the elderly people in this time, because they feel incompetent to reach out the med bed? How could be the big challenge for them? For the elderly? Well, there's no challenge. The minute that all those med beds are actually been available to your location,
country, location, province, or whatever in your community, you will be able to have an appointment to be able to have and to be able to be there. And definitely, whether you are senior and whatnot, is going to be all available to any ages, no matter what. As long as you have, and I'm sure everybody have a problem, medical problem, some kind of uh, emotional or psychological and all kinds of stuff, it will going to be able to be fulfilled to that kind of machine that they're going to be given and provide to you guys for service as well, okay. That's And of right. course, for the and in addition to the senior, like my program in my country, what really my intention is to be taking care of all the senior. Let's say we started from 60 years old above, they will be able to receive pension till the end of their time because they are senior. They cannot be able to work, so they need to receive some kind of pension every month for them to live happily, normally, that they can be provided everything that they need, foods, shelter, and medicine as well, and of course the medical standpoint for that matter, dental and the rest, like the retirement home or whatever they can be able to be applicable to where they want to stay, whether to their family or facility, but they will be all provided and taken care of. That's exactly my project to all the seniors, Right. disabled people, PWD, and of course I will be able to have a very strong and big impact to all the teachers because Department of Education is very important for our youth because they are the future of our country. Remember, the younger kids, the younger generation will be the asset to our new generation. So they need to be taught and really teach with the right, proper way, with manners, conduct, and spiritual as well. So they will be all respectfully and obediently and honor their parents and their elders. Am I correct, Alex? Right? Yeah, I you mean, are very, because very right. in my country, one of the senator already violate and take off that good manners and conduct. So the children now is getting worse because of the gadget, telephone, media, social media, etc. They totally forget that one of the commandment of our Creator God the Father is thy honor your parents. Respect the elders. Remember? And right now it's the opposite way. They mistreated their old folks, their parents, their grandparents after everything that they've been through to raise you and give everything for your future, and you treated your elders so bad. That's not right. So right there, I will be able to be able to help all the teacher to teach more for the best benefit of the younger generation. And of course, I will be able to support 101% all the farmers because without the farmers, guys, we cannot eat. You cannot eat money, bonds, certificate, and gold, right? Diamond. You have to eat food, and of course, the fishermen as well. And the police is like another way that we have to be able to provide their needs and benefits so that they will not gonna be a police with corrupt. They will be working to protect your community, your town, your province, and country. So how they gonna do that? They have to be paid well with bonus and benefits and everything like that. So when they have that to provide to their family, they will be able to service the country pretty well. Am I correct, Alex? Yeah, absolutely. Let me explain to Luz that made the question. Ella está diciendo que no te preocupes porque las personas ancianas, inclusive los que están desahuciados, los militares a través de las camas médicas, ellos van a alcanzar a todas esas personas, inclusive que tienen deficiencia física, que no se pueden levantar de la cama, todos ellos van a ser atendidos en las camas médicas y si no tienen ninguna ayuda monetaria, ellos van a recibir una pensión mensual, como lo que ella representa, el M1, que se llama, que ya yo lo mencioné, que es el Monetary One, o sea, la ayuda, la ayuda subsidiaria de la renta básica universal, y van a ser ayudados, inclusive, una vez que ellos sean rejuvenecidos en las camas médicas, van a ser capaces de servirse e integrarse nuevamente a la sociedad, a servir de una manera amorosa, con todos sus talentos. Por supuesto, va a haber un proceso para ello, pero no tenemos que preocuparnos. Y ese es el desafío que nosotros todos como trabajadores de la luz, como guerreros de la luz,
tenemos, y por eso que yo les estaba incitando a ustedes todos que se preparen, que se pongan ese uniforme galáctico, que reconozcan quiénes son ustedes verdaderamente para transmitir esa potencia a la incredulidad que hay afuera, inclusive a las personas mayores que ya tienen una mente amallada, que tienen tantas costumbres y lógicas. Todo eso lo vamos a ayudar y vamos a traer ese convencimiento en amor para que estas personas puedan acceder a las camas médicas. ¿Ok? Entonces es nuestra tarea incentivar, motivar a las personas adultas. Y yo me he dado la tarea de hablarles a ustedes varias veces en cierto tono para que no se vean y no se descalifiquen por sus edades, porque sabiendo yo esta información, sé que vamos a alcanzar las camas médicas y nos vamos a rejuvenecer, vamos a estar con nuestro cuerpo sano, perfecto, dispuestos a disfrutar y a servir humanamente a nuestros vecinos. ¿Ok? Esa es la respuesta. Thank you. Gracias, Luz Dari. Elizabeth, that was the question from Luz Dari. It was very, very nice answer from you. Okay, thank you so much. Oh, okay. Thank you so much. Yes. Yes, thank you. Any more question? Ella me está preguntando que si hay alguien que tiene otra pregunta, por favor, para hacer. I have one question. Okay, go ahead, Luciano. Más bien opinión más que pregunta, pero bien. Hay muchas personas que yo, estando arriba en el sistema cuántico, en el ordenador Odin, vi personas con las cuales cuando yo las encuentro, me viene esa chispa de afinidad y de certeza. Y creo que nuestra princesa es una de las personas que solamente han encarnado 7 veces al igual que yo en esta tierra. Y lo siento como una certeza. Luciano, déjame decirle eso a ella para que no se me vaya la idea. Luciano, he's saying that he has been in the quantum system in the Odin is the big computer that is in the space recording all the Akasha record that is happening in the earth. And he thinks about you, that you are one of the few beings that had living for so long at the same like him, to be reincarnated in this time, in this precise time, to deliver this information. And I know for sure that you had that conviction by yourself. So yes, absolutely. That's what Luciano is thinking about you. Go ahead, Luciano. Adelante, Luciano. Yeah, you're right. Well said, Luciano. You're absolutely correct. Entonces, además, fíjate lo curioso, porque ustedes recordarán que cuando murió el Papa Juan Pablo I, ya, hubo en ese año, el año 79, me parece, o 78, ya no recuerdo, que hubieron 12 naves sobre el Vaticano. Esa noche la única habitación que estaba con luz era la del dormitorio del Papa Juan Pablo I. Bueno, yo fui uno de los 12 seres humanos de distintas nacionalidades que estuvimos cada uno en una de esas 12 naves que estuvieron sobre el Vaticano y nos mostraron la forma en que asesinaron a ese Papa. Wow, let me tell her. Luciano, he's sharing the testimony that long time ago, 12 spaceships, they were flying upon the Vatican, and all the lights except from the Pope was lighting in his room, and he was shown how these people killed the Pope during that time. He was assassinated. I think it was poisoned. But Luciano, he was witness from the spaceship, what happened during that time. And that's what he believed about you, that you had been reincarnating, and he's convicted that you belong to those beings.
to bring law, to bring justice. Oh, yeah. And you know what? I believe on Galactica and all other stuff that we have a good alien who actually been dropped in our planet Earth to protect me. Remember, they have alien that is really good and been to be a guide. In other words, it depends on who's my enemy. If I Yes. was talking to someone like a real macho, like I remember I have an experience 2012. I was talking to this a group of people from different country, five of them. But this person basically, maybe he was actually have some power with energy, right? And when he Right. touched my elbow, he kind of ouch, I said, what happened? Oh God, you hurt me. I hit him. In other words, he was actually feel hot because he is an enemy. And then when he was talking to me in front of me, Alex, he told me that, oh, you have a guard. Of course, we all our angel guard, I mean, everyone have our own guidance, right? No, 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 Amen. yours is different. I said, what do you mean? They're not one, two, and three. There's seven. I said, really? And he's the one telling this to me, Alice. I'm not creating this. And we are actually been talking, front to front in a table. And what do you Wow. see? Well, I saw two in your left shoulder, two on my right, and three on behalf of my back, on my face, on the back, right? And they look like an alien the way he discovered me. Guess what? You know why those things appear to him? Because he might probably gonna be giving him a instruction or warning. Don't touch our chosen one. She's untouchable. So that's why this person, she come up upstairs. We're supposed to have a dinner. She never come down and show. And early morning around 3, they all left, meaning they got scared to my protection and my guard, remember? So those like another story. And most Wow. people, when I have meeting at the hotel, I remember 2013, let's say Right. I have different group who actually met me and talked to me about they're gonna deliver this and they're gonna talk and ask question and want to visit me. Who can they see out of me? And I was of course in front of them. They can see Maria Magdalena one time, and they can see Mama Mary, Virgin Mary. That they're the one talking to them, not to me, but we are all together talking. And also the Black Nazareno, those kind that you can see on the religious Catholic that Black Nazareno is actually our Lord Jesus Christ who actually crucified on That's the on the cross, and it's a big revolt, and he is so dark color with the purple clothes, right? Purple gown. That's what they see on me. And sometimes when I kind of encounter to some people with a third eye, and they can see the future, or they're a high psychic really in a different dimension level, right? They can right. see me that I am the answer for the poverty against slavery as well. I said, what do you mean? To the whole global, because they see the planet Earth over my head and the crown. And sometimes another person said that they saw a queen who was having a crown and then wearing the light blue inside, and I have this red and kind of burgundy, cloth, the one that's like the big thing, when you're a queen, they put it around you, right? Those kind of big thing, like the Right. cloth, or Hmm. how do you call that, anyhow, like a gown that they put around you, like that. Right. The And garment, the robe. yes, yes. Remember, how the queen was actually kind of crowned, and they had this kind of thing around her body, his body. Like remember when King Charles was already been, as a king, whatever. They all made Mhm. it up. Those things are not real because they all make their own how do you call it, own no own thing activities, but it's not really a permanent or real one. It's all made up. And I remember, when Charles was actually been crowning as a king, we saw that dark image person, like with a black Yeah, I saw with the gown, black and robe and and one those are and actually blue. evil, who actually kind of personating or whatever and he kind of passed away to that door. Remember that, right? I Yes, mean, I saw it by my own eyes. Yes, that's yeah. true. So And the that, point and I'm it trying was to say is, recorded. yeah, the point I'm trying to say is that the people who have a third eye power, or in a different level, or even regular people who talk to me, they can see something, they can see another
another, not me, but like, like a queen with a crown, and then another queen with a crown, and then the Black Nazareno, and then Maria Magdalena, and then of course Mama Mary. You know, That's you know how they said it right after our meeting. I know we are all talking. I am the one in front of them. I'm wearing a long sleeve a short long sleeve white top blouse with a three-fourth sleeve, and then I was wearing a skirt white and sometimes slack, like a capri type, and and why do they see a different person? They said that on my assistant. The minute that they kind of bring them out of the door, out of my hotel, they're gonna say that, why is it that we are talking to Mama Mary? Why is it that we're talking to Maria Magdalena? Why are we talking to the Black Nazarene in front of us? You wow, know what I'm saying? Yeah. This is beautiful. not like, this is not a makeup, people. I mean, this is exactly what they told me. I'm not the Well, one who saw it. They let, let told me me. let That's me why I was confirm. shocked. Let me confirm that to Luciano. Luciano, she Okay, believed me Luciano. because she believed in the galactic forces that accompany her, and people have shown two guardians, one behind her, perdón, una detrás de ella y otra delante de ella, y la gente ha estado sorprendida cómo la han estado protegiendo, y ella está convencida de que cada día nosotros somos protegidos por nuestros guardianes Absolutely. galácticos, que lo llaman los ángeles de la guardia, y Absolutely. ha tenido experiencias increíbles con María Magdalena, con María, con la misma personalidad de Me Jesucristo, too. Me too. de Jesús, With y Jesus Christ. lo que ella ha Me estado too. compartiendo con nosotros, bueno, ha quedado registrado en esta noche porque ha sido maravillosa la historia que nos ha compartido Elizabeth, y ha sido tremendo. Entonces lo que ella quiso es precisamente confirmar las experiencias. Ella no lo pone a un lado, sino que atestigua lo que tú estás viviendo como ser galáctico también, que ella ha visto cosas increíbles pasando, inclusive en el hotel, los hoteles que han estado, y narró lo que vimos muchos de nosotros cuando hubo la coronación del príncipe Charles como rey, que pasó un ser en la puerta con un rod y un bastón y No. todo eso, como un culto sacrificando a todo esto, ¿no? Esa magia negra, ese ocultismo que hay detrás de esa coronación. Pero en el caso de ella está siendo protegida en esta hora, al igual que muchos de nosotros, por las fuerzas galácticas. Y eso es algo que ella está diciendo, que no dudemos para nada en absoluto de que lo que estamos viviendo es un proceso maravilloso de protección con los seres galácticos. Ahora, le quiero, I had another question, Elizabeth, from Valentina Rojas. She has been Okay. waiting. I have Juan Gabriel and José Guillermo. Let's go by that order, okay? Adelante, Valentina, con tu pregunta. Sí, a la princesa Elizabeth, buenas noches. Quería preguntarle cómo va a iniciar el proceso de las Medved en Latinoamérica. She asking you, how is the medbed process going to start in Latin America? How soon it could be? I cannot give you the right exact time or whatever, but as far as I know, it's already been started in the U.S. and depending on what part of the U.S. and of course it will going to different South America or other country, but you just have to wait for the time that they will announce whenever the availability of the location, I mean country location, um whatever they're gonna put in any type of like I don't know hospital or what, but it depends. So we just have to wait for that. I cannot give you a confirmation exact date for that, but we just have to wait. It's all about timing, yes. But definitely, who asked that question, it will going to provide and be available for the service soon. That's all I can say, Alex. And I don't know what to say. Yeah, What let other me thing that I have to say. yeah, let me tell her. Valentina, ya las camas están a disposición, ya están en servicio, comenzaron ya aquí en los Estados Unidos, pero ella no sabe exactamente cuán pronto pueden ser iniciadas en Latinoamérica. Ya están colocadas en ciertos edificios, ciertas instalaciones, pero ella no sabe exactamente, que es cuestión de paciencia para que muchos de ustedes
You know, by the way, Elizabeth, Valentina, she's a doctor, okay? She practiced medicine in Colombia. Oh, that's good. Okay, that's And that's good. why she had that question to you. So, and she had that concern, and she's a very beautiful No, soul that, yo that showed up. yo tengo respuesta para eso, hermano. Las camas BedMed no van a ser entregadas ni puestas al público hasta que de alguna manera sean protegidas por los militares. Y eso significa que primero tiene que tirarse el EBS y la ley marcial. Solo bajo ley marcial se van a entregar las camas BedMed y se van a instalar públicamente en todos los países. Ok. Bueno, Valentina, Oh, gracias por tu pregunta. I'm sorry. Go ahead. Oh, by the way, can you show them my photo? Because I feel like I'm a kind of like a ghost here. I can't believe I just finished my photos. I put it on my last video that they talk about the secret book of redemption. But then I don't know what happened to my photos. I mean, that's why I have Well, to correct it and make I'm sure. gonna But share you can photos. show them my photo, the one that I Yeah, I'm sent to gonna you. share in the chat to the group. The one with the one with the gold and brown blouse that actually with the glass or what, or you can show the one with the black with my Right. prescription glass or whatever, depending on what. So they Yeah, can I'm gonna actually share kind in of the see chat. me that I'm not a ghost. I'm a real person. Yeah, no, I'm gonna share the picture to them. Now, I have another question from Juan Gabriel. Juan Gabriel, he's a journalist. He helped us a lot in this group, and he has been in spiritual growth amazingly during the last 3 months. Go ahead, adelante, Juan Gabriel, con tu pregunta. Muchas gracias, Alex, por el espacio. Primeramente, agradecerle definitivamente a la princesa Elizabeth de este espacio con nosotros, es lo primero. Lo segundo, I'm very grateful to you have been with us, sharing all this information. That's what he expresses right now. Go Say ahead. it again. Can you repeat again? Okay, that he is very grateful for this time that you have been sharing with us, sharing all this information. He appreciates what you are doing Oh, for it's my pleasure. It's my pleasure. I and mean, he had very welcome. Okay, Juan Gabriel, ¿cuál es tu pregunta ahora, por favor? Ponernos siempre a disposición, estamos prestos con todos los recursos y nuestra persona presta para el proceso que se tenga que hacer para ayuda a la humanidad. Y la pregunta es, princesa Elizabeth, ¿ustedes tienen pensado intervenir en los países latinoamericanos? Por ejemplo, el próximo año hay elecciones. En este tema político, ¿cómo se va a manejar por aquel asunto de los malos manejos de los gobiernos? ¿Hay algún plan pensado sobre eso? Okay, he had a question and concern. The next year is going to be election in Colombia, and he's worried about it. The question for you is that you have been considering, and when I say this is about the team that you are working on it, if you have some resolution to bring some removal of this bad government, of this bad Oh, leader. yeah. Wait. Okay. To be honest, that's exactly what the Nizara and Gizara. Don't worry about. What is the name of that a reporter again? You said like Juan what's his Gabriel, name? Juan Gabriel. Gabriel. Don't worry about it because that is the reason why we have this very huge transformation that's going to be happening because of the unlocking of the reverse K program to actually emphasize and explain briefly the meaning of Nizara and Gizara. Now, when it's come to election, maybe there's not going to be more election coming up. It will be all designated for all the right reason and purpose. All those corrupt criminal people, deep state, will all going to be stepped down on the position and maybe arrested because they do a lot of crime against Right. humanity and the money for the people of that country. They will all going to get paid to what they done. No one can get away with murder this time because it's all about judgment. This is what you call a World War III. And Judgment Day that we all waiting for, that everybody think it was the Judgment Day, is that the Earth, planet Earth, we're all gonna be collapsed. No, judgment for those criminal, for those dark side, deep state, for those Lucifer and evil who actually try to control the planet Earth to be able to kill the population so they can feel that they have all the power
to make all the people to die and kill them so that they will be the only one to live on the planet Earth. It's not going to happen because they're all satanic. They're drinking blood, eating people, selling humanity, selling human trafficking, child, and everything you can think of is all satanic evil thing that our Creator will going to make a stop for that. Enough is enough. Stop. Right. So this is all about the war. World War III is happening right now, guys. But it's not all about killing each country. It's all about world war in faith. Spiritual war. Spiritual war. This is exactly what it is. Now we defeated the dark side again. Again, I'm gonna tell you again. We all defeated the dark side. That's why when Donald Trump won, he was going to terminate all those things, be arrested, step down, and deport all the criminal who was going illegally to the U.S. because the one who make the image for to be a bad thing for America is the Democratic because they're all evil. That's exactly what they want to be. Trump on the other side wants to have a peace. No illegally will be their criminal to destroy the country U.S. because remember we have to protect the U.S. country. It's the most influential and strong country in the world who have all the power because everybody look up the United States, right? Remember Yes. that if they have a news in other country, we don't care. But when you said about America, we all watch and read the news and watch. Am I correct? So meaning America have a very strong impact when it's come to social media, when it's come to messages and everything. That's why Trump, being the trumpet, remember the word, okay? Trump Yeah, being the trumpet, that's true. and he That- was That's right. he was spiritually chosen to lead the nation to be great again. But of course, on the other hand, like myself, being global queen, that it will be inaugurated. Thanks God is coming soon. Oh, thanks God for that. And my left side will be the powerful China country, and my other right side will be the Russia, strong country, and Trump, the US, will be behind me to protect me because I will be the one to trigger the green light to expose and release the fund that is actually intended for humanity's sake, for human mankind globally. Globally. Okay. That's Can you explain that in Spanish? Oh my Yes, God, this is a long absolutely. one. Juan Gabriel, gracias por tu pregunta. Ella está diciendo que a partir del próximo año las elecciones, y es precisamente lo que ella acaba de compartir, que Nesara viene con ese propósito para derribar todos los gobiernos corruptos, todos los líderes corruptos por asesinato, por crímenes, por tráfico, por todo lo que ellos han hecho contra la población. Van a ser removidos de sus puestos y nosotros no tenemos que preocuparnos por eso, porque sí o sí viene la remoción de todos esos líderes malignos, ¿ok? Inclusive Colombia, Venezuela, todos los países que ya conocemos que están en esa corrupción. Y lo que está hablando, para resumirte en pocas palabras, ella está hablando de que Donald Trump precisamente ha sido puesto para sonar ese trompetazo y traer la justicia para remover a todos estos líderes con la Alianza Terrestre y con la Alianza Galáctica, y que también los países de China, Rusia y Estados Unidos a través de Donald Trump la van a proteger a ella, porque ella es la persona que va a firmar la liberación de los fondos para toda la humanidad. O sea que imagínense ustedes a este invitado tan especial que tenemos con nosotros en esta noche. Ha sido una bendición y hay un propósito en esta reunión que, bueno, se ha repetido el ciclo de la entrada de las personas que están participando. Y Luciano, me alegra que esté con nosotros. Juan Gabriel, gracias por esa pregunta. De verdad que, wow. Elizabeth, I am explaining to the group the purpose of your presence here among us, you know, bringing all this information, sharing all this insight, and telling us the truth, what is going to happen in the coming days, you know. Right, yes. Those ones. So we really appreciate, and we all the Thank group you. had been surprised. So we're gonna finish with two more people. I think so. It's enough. I have Mary and Jose Guillermo.
Jose Guillermo, he's an architect. Yeah, don't forget to show them my face that I'm a real person, not like a ghost, no photos. No, I don't know. I kind of no. mistake You on know, what's my procedure. I don't know. I right think now, I put something wrong on this one. I don't know. I'm sorry, Elizabeth. But right now I don't have the picture, but I want to share it today because I don't have the picture. I am through my laptop, and I have all the pictures that you sent me in my cell phone. So I had to transfer, and I don't have the possibility to share with them right now the picture, but I will do it later on. Okay, to share it So through the what chat. is the question again? Yes, we have two more Okay, now left. Huh? let's go with the question. Mary, please, María o Mary, dame la pregunta que tengas preparada. Preparación. Gracias. Okay. Gracias, princesa Elizabeth. Mi pregunta es concreta, espero que no le esté repitiendo. Bueno, ¿cómo hacemos las personas que no estamos inscritas para participar en GESARA y MISAR para recibir pues, los recursos? Don't need encryption. Don't need. Okay, let me ask you to Elizabeth. Elizabeth, she's asking what happened with the people that is not subscribed in this redemption process through the tables on the redemption. Okay. What is the question? What happened to what kind of people? She is concerned that the people that are not registered in this redemption process through the redemption table, and what happened for them to receive GESARA. And I think so the GESARA is for everybody, and that's part of her question. So, what they're gonna do now is that right now, I cannot judge each and every one of you. However, that's why are you guys waiting for now? Try to plant good seeds so you will be able to harvest good seed as well. Try to do something good. Start cleansing yourself. Something spreading love and being kind to people, and make sure that you can be able to make a plan for your future for yourself, because they have what you call personal project and family project, meaning what really intended for yourself and for your family, or for what you want to do to make sure that it is exactly what you want to do, and make sure that you're ready to prepare that presentation for yourself, that what you're going to do once you receive it. You have to have plan, right? Whether personal or for your family alone or to your own clan. Okay. And then helping your other surroundings in your area or in your community, right? Mm-hmm. So there's no such thing like they will deny you or declare that they don't want to help you. Everybody will be able to receive that help and blessing. But again, it's up to your intention. It's up to your privilege to be able to explore and to express what you really want to do from within, from your heart. Okay. Your intention, yes. Let me talk to Mary. Mary, mira, no te preocupes que todos van a recibir los fondos, pero sin embargo ella está explicando de que tú tienes que preparar tu corazón, limpiarte, ¿verdad? Traer buenas intenciones a tu vida, trabajar tu ascensión, tu proceso de subir la vibración, de ser amorosa, ser compasiva con las personas que te rodean. Y pensar en positivo, sabiendo de que estos fondos van a alcanzar a todas las personas, porque es para todos. Sin embargo, la condición no va a ser algo tedioso, sino que la condición va a ser la disposición de amor y compasión que cada individuo tenga para su prójimo, para sus familiares. La principal meta es que tú estés bien, ¿verdad? Económicamente, y que tú puedas compartir esa riqueza que vas a recibir primeramente con tu familia, y que tengas luego una intención positiva de ayudar a otras personas, ¿ok? Así que te respondió muy bien Mari y Elizabeth, y gracias por tu pregunta, ¿ok? Ahora tengo a José Guillermo. José, adelante con tu pregunta bien precisa, por favor. Muy buenos días, gracias a todos, gracias a la princesa Elizabeth, muchas gracias por permitirnos este espacio tan maravilloso. Mi pregunta es la siguiente: en este momento hemos estado uniendo varios grupos en Latinoamérica para que queremos construir los centros de sanación cuántico para tener las camas Medbed
y llevar este servicio en todos los departamentos de nuestros países. Y queremos saber si nosotros podemos tener esta opción de participar vinculándonos con estos proyectos, o si estas camas van a ser solamente trabajadas y manejadas por los hospitales militares y los militares de todos los países, o tenemos la opción de nosotros seguir avanzando en este proceso que tenemos de los centros de sanación cuántica, Kaman Medbed. Muchas gracias, Alex. Okay. Jose Guillermo, he's asking you. He's working right now with several people and several projects to build a facility center, medical center in all Latin America, especially in Colombia, Ecuador, Peru. The question is that if the medbed is going to be only controlled by the military and specialized people, because they have the intention to build facility to bring the medbed and reach out many people as possible to give that service. Or it's going to be exclusive administrated by the military. I don't know if you understand the question, Elizabeth. Hello. Okay. Yes. Okay. In English. Okay. Okay. I already asked. Yeah, he's concerned. He's working right now with several people in different projects to make installation and build facility to bring the medbed to those buildings, to those projects that are spread around Colombia, Ecuador, Peru, okay, Bolivia, different countries. His question is if the medbed is only be controlled or managed by the military and specialty people prepared for that specific purpose with the medbed, or they can be training to receive. Yeah. Okay. Yeah, that's it. That's it. In other words, okay, if it is under military right now, absolutely, they will be able to train more and more to to be able to expedite and explore this whole services, because not only military can be able to do that, they will be hiring a lot of doctors and a lot of facility medical staff to be able to help for that to process and to help people to be on that bed. So it will not going to be just military, but the military will be able to control, because it's for the benefit of protecting it against the other dark side. Remember, who wants to control to kill it. Remember, right? Because it has to be done properly the way it should be, in a way not to be on the deep state. Because if you give them the opportunity and chances to be able to be a part of that whole process, it will not going to happen. It's all about under military, and then they will hire medical staff to be able to train and do exactly what the military can do. So it will be everywhere. And then when we talk about what is the other question he said about if it is only military, of course it will train with other medical staff later soon enough. And when everything is already been available and ready, then we just have all to wait. And if I was to that person who was making this kind of project, my only advice to you, or recommendation, I would say recommendation, not advice, because I'm not a lawyer, but to kind of do it one at a time. Just focus on one country. Once you establish and make it all great and perfect the way it should be, the process, then you go and move on to the next country. But there's no way that you can do all in one in about 5 or 10 countries. It's going to be difficult, because I mean, it's not going to be, it depends. But again, you answer very, very right and very nice. Thank you so much, Please, Elizabeth. Yeah. He had a very good heart, Jose Guillermo. He's working and he's trying to bring all this medbed facility, and that's Right. why he's asking you if he and you did it right to answer that it's going to be controlled and guarded by the military. And they're going to train. But it will train to most of the medical staff who have the knowledge to do it the way it should be properly. Because they're in medical team, right? They're medical graduates.
right? Right. But of course, Okay. the military was actually trained for that purpose. And then the military were going to train the medical staff for that same purpose. We're talking about the chosen medical staff, not the deep state or against this whole thing. Remember that. They're two different groups, the dark That's and the light. So we're going to go to the light side. right. Let me explain to him quickly. José Guillermo, gracias por tu pregunta. Y sí, mira, las camas médicas van a ser controladas al principio por los militares y ellos tienen ya un personal ya entrenado que va a dar el servicio, pero luego van a entrenar a una cantidad de personas que, como tú, que van a abrir estos centros médicos, estas instalaciones, y los militares los van a entrenar y cómo van a manejar las máquinas. La razón por la cual tienen que ser los militares, porque tienen que proteger estos equipos de alta tecnología que son traídos por los pleyadianos, por los seres de luz, y tienen que ser personas altamente calificadas con un alto entrenamiento. Entonces se les va a brindar ese entrenamiento a las personas como tú que tengan esa disposición de servicio. Y bueno, va a tomar un tiempo, pero al principio van a ser controladas por los militares y el personal médico, doctores, enfermeras que ya ellos tienen asignados en cada país para brindar estos servicios. Pero va a haber un... Y pregunto yo si para los fondos para la construcción de estos centros podemos tener acceso a ello también, y lo mismo si los galácticos nos van a apoyar en lo que tiene que ser los diseños y la construcción de ellos. Bueno, yo no ¿Puedo creo contestar que... eso? Ok, ¿Puedo adelante. contestar eso? Sí, adelante, Luciano. Mira, hay que aclarar algunas cosas. Yo me meto, de repente interrumpo porque hay cosas que yo sé y es bueno decirlas. Mira, en primer lugar, bueno, todo va a estar en manos de los militares. En los lugares que se van a instalar, military hands, en los lugares que se van a instalar son lugares específicos y con construcciones específicas. No es que sea cualquier lugar. Para la protección y el funcionamiento de, digamos, de las camas de demencia se necesita un quirófano, por decirlo de un modo, altamente protegido. Son construcciones con materiales específicos y todo eso tiene que tener, digamos, el lugar donde se van a instalar las camas de demencia. Segundo, todas las camas de demencia van a estar acompañadas con una persona, con un ser galáctico, ya un ser pleiadiano, un ser extraterrestre que va a estar al mando y a la protección de ese recinto. Y el personal que tienen es un personal altamente adiestrado, que ellos han ido adiestrando también dentro de la misma comunidad militar, más personal médico para ese tipo de atención en un principio. Pero posteriormente se va a llamar a licitación, ¿ya? A personas que van a tomar personas ya que trabajen ya de antemano, hayan estado trabajando digamos, en medicina alternativa. Que todas las personas estas que hacen Reiki, que hacen, qué sé yo, una serie de medicina alternativa o de tratamiento alternativo, esas personas van a ser elegidas para justamente trabajar en esas máquinas. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen una práctica en la parte espiritual, en la parte energética. Y eso es muy importante, porque eso es lo que más importa dentro del personal que va a trabajar en esto. ¿Ya? Eso es lo que yo sé que así es. Thank you so much, Luciano. Gracias, Luciano. Elizabeth, Luciano, he just answered the question from José Guillermo, okay? So the last question, because I know that it has been too long. We had already more than 3 hours already. And I had Horacio Restelli. Y me gustaría, Horacio, que fueras específico con tu pregunta para Princesa Elizabeth, por favor. Tienes que abrir tu micrófono. Ahí estoy. Where's the question? Okay, go Muy ahead. buenas noches. ¿Ahí se me escucha? Sí. Sí. Bueno, muy breve, sí, en concreto, sé que hace mucho que están. Mi nombre es Horacio Restelli, soy profesional de la salud, ozonólogo.
y con más de 15 años de práctica de estas terapias. Mi proyecto, tengo un bonos y mi proyecto es poder hacer un centro de atención médica, pero también holístico, donde combinamos las dos acciones, tanto lo alopático, que no sé si se va a seguir usando, como también todo lo que sean terapias alternativas. Y para dar un ejemplo, poder hacer prácticas de Tai Chi o de Qigong mientras una arpa está sonando, o baños de bosque, como lo llamamos. Perdón, Horacio, tú escuchaste a Luciano Pardo, ¿verdad? Sí, recién. Bueno, ya Luciano dio esa respuesta, ¿ok? De lo que él estaba Claro, diciendo, tema... tiene mucha sincronía con lo que José Guillermo ya preguntó, ¿entiendes? De los terapeutas. Recién entro yo, por eso. Ahora, dime específicamente cuál es la pregunta. La pregunta es que piden que las cámaras estén a 20 minutos de los centros poblados, por lo que tengo entendido. Mi centro va a estar en Cancún. Tengo ya una acuerdo con hoteles en Quintana Roo, ahí en Cancún, y tendría prevista la compra de 2 hoteles. ¿Por qué 2? Porque uno es donde va a funcionar el centro Amara Internacional, que es el nombre que va a tener, y el otro es quien me va a dar soporte económico para todo el personal y poder pagarle a todos y hacer atención gratuita. Correcto. Nos permitiría atender 100 personas cada 10 días y darle instrucción, más que otra cosa. Ok. Bueno, déjame. Para ese punto y para ese tipo de peticiones, yo les advierto y les adelanto. Las personas tienen que presentar el proyecto a GESARA y son la delegación externa de la alianza la que designa, analiza y acepta o rechaza según el sistema. Hay que poner y connotar muy bien lo siguiente. Esto de las camas B no es un negocio. Obvio. Quienes van a colocar un centro es la alianza la que le va a entregar a través de GESARA los medios económicos para hacer la instalación de dónde van a colocar las camas BedMed. De eso no tienen que preocuparse las personas. ¿Ya? Bien, excelente. ¿Ya? Pero también eso está altamente vigilado porque en un principio la seguridad a todo nivel, al máximo, es necesaria. Muy necesaria. Okay. Entonces, no es que cualquiera presente un proyecto y crea que le van a entregar las camas BED así como así. No. El proyecto es muy bien estudiado, se estudia muy bien a las personas que presentan el proyecto y principalmente las intenciones. Y no puede haber ninguna intención de lucro en esto. ¿Ya? Así que, por lo tanto... Luciano, le respondo porque tengo que todo el personal que esté trabajando, le tengo que pagar un sueldo. Todo el personal, no me refiero a las cámaras, me refiero a todas las demás prácticas, desde una profesora de yoga, una reikista, toda esa gente le tengo que pagar un sueldo, y si bien los fondos... No, porque les van a entregar GESARA, a cada una de esas personas le van a entregar GESARA, y la atención que va a haber en eso, ya, es opcional y es por buen corazón y por buenos sentimientos. Aquí la ayuda a la comunidad debe ser de corazón, no de bolsillo. No, ni lo dudo. Entonces solamente uno tiene... Yo quiero aclarar esta situación de lo que está diciendo, preguntando, que no es una pregunta, ha sido una cosa más bien expositiva de cuál es tu intención del plan. Lo que dijo Luciano es veraz, va a ser controlado, va a ser supervisado, todas las personas van a recibir un sueldo, no va a ser con fines de lucro. Inclusive esos hoteles allá en Cancún, esos hoteles van a ser inclusive cuestionados por la alianza, por los militares, porque un hotel, ok, tú puedes albergar a cientos de personas, pero si para ellos las condiciones no cumplen los requisitos, no va a ser aprobado, por más buena intención que tú tengas. Entonces, como lo dijo Luciano, tú tienes que someter tu proyecto primero y ser aprobado en principio, y de ahí es que tú vas a partir. No es algo que tú estés maquinando, ilusionando en tu mente que lo vas a hacer, sino ser más realista. Ser más realista. Ellos te dan las instrucciones de cómo tienen que ser los establecimientos. Exactamente. No es cualquier cosa. Ok. Bueno, gracias, Horacio. Perdón, esta preguntita. ¿Cómo llego a presentarlo? ¿Y ante qué organismo? ¿Quién?
¿Cómo Bueno, llego a mira, Quesada? eso se te va a dar a conocer a través de tu cita que vas a recibir con las camas médicas, porque tú en lo Ah, personal vas maravilloso. a recibir una cita, ¿ok? Gracias. Excelente, excelente. Muchísimas Bueno, gracias. a ti también. Prince Elizabeth, well, we take care of the question of Horacio and part of the question that Yo, José Guillermo have yo too. creo, So, hermanito, que deberíamos preguntarle a nuestra do they have a princesa question? si no está muy cansada, porque ya creo que ha sido Yeah. bastante larga la Well, pregunta, no, pobrecita. Luciano, he's telling me that we had to ask you, Prince Elizabeth, if you Yeah. already are tired, that you want to rest. We No, had, I'm okay. I'm still okay as long as you guys are. I think you guys are talking in Spanish, right? Earlier, is that a question well, or he we was were just saying talking, something? just giving answer to Horacio and Guillermo and the general question for the group. But if you are willing to receive another question, I had Alicia No and problem. No problem. Yeah, be my guest. okay, Yeah, go ahead. thank you so Go. much. Alicia, Okay, welcome. con tu pregunta, por favor, específica. Alicia Antúñez. Ok. ¿Quién más tiene la otra pregunta, por favor, para la princesa Elizabeth? Ok. The community, Prince Elizabeth, in Yes. Latin America has been concerned because they have enrolled in many projects, okay? It's a project that maybe you are familiar with. It's the Cebu project, FAO project, that is leading by the military and the galactic forces. And they are Right. they are recruiting many people around the world. And these people, they know, and the illusion is that they're going to receive a huge amount of money. And that's the main motivation for those people. Aside Right. of that, they're going to be training by the alliance in order to build the facility, because all these people that are enrolling in those projects, they had to pass for the filter first. Right. And then after that filter, they're going to have to pass for the NetBet in order to Right. receive the funds. So, and that's what I'd like to let you know, that many people right now, not only in South America, in Central America, in Europe, in Asia too, that they had this illusion to, serve as a humanitarian people. But what they don't know, that they had to pass seriously for these filters. Okay. Yeah, It- they have to gone. They have to gone to pass to that kind of in a way that how they process that, because if you are criminal, you are thief, you are one of the deep state, you're one of the evil and corrupt and satanic and Lucifer group of that person who's drinking blood, human blood, and killing humanitarian child trafficking. How can you be able to qualify and be on that bet? You cannot. right. Absolutely no and oh. That's Right. true. Well, ella está respondiendo, y yo le estaba diciendo que muchos de ustedes están enrolados en los proyectos de CEBU, en FAO y otros proyectos que están liderizados por los militares y la Alianza Terrestre y la Alianza Galáctica. Sin embargo, muchos están muy ilusionados con el dinero que se les va a dar, porque va a ser un gran monto, especialmente en el proyecto de CEBU. Pero lo que muchos no saben es los filtros seriamente. No es una sola entrevista, son varios filtros, y los militares y los galácticos van a estar evaluando la vibración y las intenciones genuinas de cada persona. Y lo que Elizabeth está diciendo es que mucha gente que ha tenido malos récords en el pasado y ahora, bueno, se han arreglado, sí, pero aún así quedan secuelas en la vida de esa persona que pueden tener una reacción contraproducente en un futuro, y esas personas son las que van a ser evaluados para evitar problemas en este proceso de servicio humanitario. O sea, ellos quieren tener un reclutamiento y un filtro de personas genuinas de corazón con unas intenciones limpias. Y Elizabeth está diciendo algo muy, muy serio, que personas con récord criminales, con
el tráfico de niños, etcétera, y droga y todas estas cuestiones, porque no solamente es droga, hay gente que trafica otras muchas cosas, trafica ropa, trafica mercancía, trafica relojes, trafica autos, le cambian los cereales de los motores, ya sabemos todo eso. Entonces, lo que está diciendo Elizabeth es muy importante. Adelante, Alicia Antunes, con tu pregunta. Tiene que abrir el micrófono. Alicia, ¿me escuchas? Okay. Buenas noches. Muchas gracias Okay, por la adelante. presentación. Objetivamente. Quería preguntar lo siguiente. Muchos nos hemos anotado para trabajar en las MedVet y ellos dijeron que nos iban a llamar para entrenarnos. Entonces, aún no nos llaman, quizás será porque todavía no se da o no hemos pasado el filtro. Esa era mi pregunta. Okay, well, Elizabeth, she is asking me a question regarding the projects that she is already enrolled, and they had some uncertainty regarding when they're gonna be called, because, like I tell you, they are waiting for the military, for the alliance, to be called to start the process. But that's something that it doesn't concern you, okay? It's just information that they have in the mind. And Alicia, he just bring out this question, but it's nothing that is concerning you. It's about all these projects that you already know that are being recruiting many people around the world, and they are offering a huge amount of money if they are willing to serve as a humanitarians. And that's the illusion, again, for many of the people, Latin American, Asia, Africa, Europe, especially in Spain, here in the state, and Mexico too. Okay, so it's a project. It's nothing to do with GESARA, but it's something that is working parallel with the GESARA project, because it's going to be controlled with the MedVet and the military. So that's the concern of many people. I don't know if you can wrap it up and tell us something more about this process of the MedVet. Can you hear me, Elizabeth? Hold on just a second. Go ahead. What is the question again? Well, the question, it wasn't a question, because they are waiting for the alliance on this project of Cebu project. That's the name of the project, to be called, because they offer to all these people that have been enrolled to be called in the process once the NESARA start, and the MedVet, they already are in service. So now they are more enthusiastic, more aware of this process. What's going to happen? Yeah. Yes, exactly. Now, I don't know if you can, or if you have some information that you can share with us regarding this issue of MedVet. Oh, okay. I'm sorry. I kind of misunderstood that. What is the issue that you need to know, and what is the question? Well, the question is, she wants to know when they're gonna be called to start working with the MedVet, because they had been enrolling in this Cebu project, and it's nothing to do with your concern, because it's a SIO, it's a project that has been offered to the public, and many people have been enrolled in the process. So okay, what they're gonna do though is that really wait for the right time that they will start to kind of allocate and distribute those available MedVet that's gonna be available to your country, to your location as well. However, yeah, it's okay for you guys to prepare and be ready and kind of well trained to exactly what's gonna be happening. However, we have to wait for the time that they kind of distribute it from the military and whatever, because I know that when the time comes, when everything is ready to go, you guys are all going to receive an either email or
messengers that is going to be ready to that country, ready to go to that facility, and so on and so forth. And that's the time that you have to wait, because we cannot kind of like say something that is not going to be happening on the spot. We're not going to be able to explore or to kind of confirm to you and tell you, but it's not going to happen in a day or whatever. But again, Right. it's all a matter of days, not even a week or month. So you guys just have to prepare, because if that's exactly what you're really concerned for the most part, rather than the being the RB and the redemption, you guys are always after the medbed, which I can understand, because health is our wealth. And again, it's going to be available soon, and they're already starting to kind of like maybe distribute to, especially in the US as well. But likewise, your location is in South. You guys are South America, right? I mean, Alex, Yes. is that South Yes. America? Yeah, they are in Okay. South America. Yeah, Yeah. well, let me explain to them. Oh yeah, I know it's going to be a long interpretation again in Spanish. Go right Yeah, you ahead. know, but You're it's brilliant, Alex. you know, You're I brilliant. like You it. I like explain. it that you answered that because it's relevant from the question that you put on the table for all of us Yeah. at the beginning. That you ask us, are you ready to receive the liberation of the funds? What are you gonna do once that you have been called? And that's precisely the Exactly. That's right. same view, you know. So I'm gonna answer the question for because this is gonna Okay, wrap it up. interpretation. Go ahead. Yeah. Okay. Okay. Lo que ella está diciendo es que va a ser cuestión de días, ¿ok? De días. Y muchos de ustedes van a recibir un email, un correo electrónico. Tienen que estar pendientes de sus emails. Olvídense de sus líderes, porque los líderes no tienen la respuesta. Ya ha sido bastante la información que se le han repetido una y otra vez, que tienen que esperar por el correo. En ese correo le van a dar un número para que ustedes llamen, hagan la cita, y una vez que hagan la cita se les va a decir el proceso. ¿Ok? Entonces, eso va a ser cuestión de días, no de meses. Ya está funcionando. Ahora, tienen que ser pacientes porque ya se liberaron las camas, comenzaron ya aquí en Estados Unidos, comenzaron en Australia, en otros lugares, pero no ha llegado todavía a Latinoamérica por cuestiones de logística. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que llenarse de paciencia. ¿Ok? Ser prudentes y a la vez, como sugiere Elizabeth, estén preparándose espiritualmente, estén trabajando su frecuencia, estén preguntándose muchas cosas profundas como la que ya hemos hablado en esta noche. Hemos hablado cosas muy profundas a nivel espiritual, a nivel galáctico, que no se trata de recibir dinero solamente, no se trata de pretender que voy a hacer un edificio, que voy a hacer una gran... No. ¿Qué vas a hacer verdaderamente cuando seas llamado? ¿Estás tú preparado? ¿Estás tú preparada cuando te suene te llamen al centro de redención? Entonces, eso es lo que más le preocupa a ella y a este servidor también, porque mucha gente está muy ilusionada, pero no están preparados. No están preparados muchos de los que están enrolados en estos proyectos. ¿Ok? Y por eso se le hace el énfasis de que se preparen, que mediten. Hay gente que no le gusta meditar, no le paran bola a la meditación. Entonces tienen que meditar, porque en la meditación ustedes se van a encontrar consigo mismo. ¿Ok? Tú podrás orar, tú podrás interceder, eso está bien, pero tienes que meditar para que esa energía se alinee con la energía del universo, con la energía de los seres galácticos y ellos puedan ver a través de los ojos del amor las intenciones puras de tu corazón. De eso se trata este proceso. Y si la gente piensa que no quiere tomar en cuenta la meditación, bueno, se va a ver en problemas más adelante. Y eso es lo que se quiere evitarles. Y tienen que prepararse, tienen que limpiarse, porque les guste o no les guste, esto es un proceso que va a ser bien de mucho escrutinio a nivel espiritual, a nivel de intenciones. ¿Ok? Oye, a nivel material también, porque las personas no saben o no se ponen a pensar. Miren, yo les voy a decir una cosa. Todo el mundo va a recibir mucho dinero que nunca habían tenido antes.
pero es una responsabilidad. No crean que lo que se le entrega es absolutamente gratuito, pero que ustedes se vayan de fiesta en fiesta y gocen todo el resto de su vida de la vida. No, señores, tienen que ver. El sistema cuántico, Odín, va a observar, y ya lo está haciendo, todo lo que ustedes sienten, piensan y hacen. Y vamos a ver qué hacen con ese dinero. Porque pobre de ustedes que ese dinero lo mal utilicen. Se lo van a quitar. Que quede claro. Aquí no se trata solamente de Gesara que te van a... Claro, te van a responder y te van a entregar muchas cosas que te robaron durante toda tu vida. De acuerdo. Pero también tienes que tener ojo en qué vas a ocupar ese dinero. No creas darte la vida de rico cuando tú tienes que saber distribuir ese dinero que te van a entregar y saber utilizarlo y saber gastarlo. No vayas a ir a gastarlo en cosas que no debes, porque a la primera que gastes en algo que no debes, sea una cuestión de droga, sea que te vas a poner a tomar y a celebrar y te vas a alcoholizar, o que te vas a ir de casa en casa buscando niñas, ¿ah? O te vas a ir a los casinos a jugar a bolso lleno. No, señor. Yeah, let me explain to Prince Elizabeth. What Luciano is telling us is very important, because he's emphasizing that it's not about receiving the money, because many people it's gonna be crazy, you know, spending in alcohol and drug and prostitution, trying to release all this emotion, and they're gonna find themselves in problem, because they can coming addicted to the drug again. They can coming addicted to the alcoholism again. So, and the big problem is going to be that the money is going to be taken away from them again, and they're going to lose everything. And that's the emphasizing that Luciano is sharing with the group. And it seems very important to emphasize that, Luciano. Thank you so much. So do you understand me, Elizabeth, what he shared? Hello? Hello, Okay. yes, Alex. So, okay, now what is the English question or No, well, reflection? it wasn't a question. What Luciano was sharing was some to clarify some points about Oh, the you already moment. explained to them. You already explained to Yeah, them my English. yes, and I am Okay. sharing with you what he was saying, that he was sharing important points, emphasizing some very dramatic situation that can happen to many people, and they can lose all the funds, you know, because they go to celebrate party, drug, alcoholism, and you know, and they Absolutely, forget, yes. and Yep. they forget the original purpose of why they receive these funds. Right. So people And what gonna be about Luciano? Remember that guy that who understand and know about the galactic thing, and what he was absolutely correct. Most people who does not have that kind of level of understanding and comprehensive and so forth, they will not gonna get it and understand the meaning of those galactic. And I do understand that we are actually connecting with Luciano earlier, because I know he was one of the one there that who can actually speak the language English, right? But he right. has some kind of ability and knowledge to understand those galactic things and the resurrection and the incarnation and so forth. And remember, I told you that in President Trump's situation, I just find out and heard that he might probably gonna have about 3 galactic who are actually supporting him and protecting him. 3. But in my side, me alone, because I was just in a very cozy location and kind of isolated and whatnot. I only have 1 galactic. That's all I need, by the way, right? Because I'm not moving around yet. However, if I do so and move around globally, maybe I can have 3, because those are my number. Butterfly Mariposa is 3 3. That's my formula and my favorite number. But at this point of time, President Trump have 3 galactic protecting him. Not any kind of guard, physically, military, and whatever.
It's a galactic. Maybe those military that we are all talking about, protecting the medbed because it's coming from a different planet. Maybe they are all the galactic military thing, though. How about that? I mean, You I never want to know. confirm about that. I want to confirm about that, myself. That's So I true. want to be confirmed. Yes, let me Right. explain to Luciano. Luciano Chistel, ella está diciendo que ella cree que tú quizás tengas 3 seres galácticos protegiéndote, ¿me entiendes? Y en cambio ella, porque ella vive en un sitio muy, muy, muy cómodo y ella quizás lo que tenga por ahora es un solo ser galáctico protegido. No. Pero, This isn't correct. No, pero déjame terminar la idea, y quizás cuando ella comience a hacer visitas alrededor del mundo, que ese es el plan que ella tiene, quizás ella va a tener 3 seres galácticos protegiéndolo, como lo tiene el presidente Donald Trump, que tiene 3 seres galácticos asignados protegiéndolo a través del cuerpo militar, a través de otras formas de ellos camuflarse, tienen la protección galáctica. Ella está reconociendo la experiencia tuya, eso es lo que ella estaba hablando, y por eso que ella percibe. Pero explícale esto, mira, nosotros, los que estamos, tú, la princesa, yo, Trump, en fin, hay 144,000 que estamos siendo protegidos por una energía. Es una energía que a nosotros nos sigue en todas las encarnaciones, ¿ya? Por el sistema del ordenador cuántico Odín. El ordenador cuántico nos tiene a nosotros protegidos con una vibración en la que en algún instante nos puede hacer invisibles. En otras ocasiones nos puede tomar y trasladar, así en forma instantánea. Y cualquier vibración negativa, un pensamiento o qué sé yo, mira, hay personas enemigas que pueden buscarte para matarte, pasan por tu lado y no te ven. Hay una vibración de Yo he tenido absoluto en lo personal, Luciano, yo he tenido hacia esa cualquier experiencia. cosa negativa, ¿ya? Y eso es un arma, además es un arma. Entonces, hay mucha gente que tiene malas intenciones contigo, que te atacan y a veces no pasan 2 meses, 3 meses, 1 año y esa persona muere, desaparece. Okay. Ya, Déjame explicarle a Elizabeth para que no se me haga larga. Elizabeth, Luciano is telling Yes. that we had 144,000 chosen one beings around the world, spread it. Oh, yeah, you also know that. That's right, exactly. Yes. Yeah. And we had protected. We had been protected for the galactic forces, whatever the circumstances are around that surround us. So we are being protected, like a Donald Trump, like your person, like him. So we had those guards, protecting us. And he is telling us also that the ordenador Odin, the quantum system above, knows exactly the circumstances that we live daily, and they send this protects us wherever being the circumstances. Right. Yeah, So- I was aware of that, Alex. I was aware of that totally. The reason why they created the QFS, that's also going to determine and monitor your being, whether there's something wrong with you. Other than that, they will deny and declare and deny you and whatnot, right? Now, Right. the QFS is nothing to do with that. They think that that's because the bank was already been bankrupt, under renovation and cleaning up and whatever, including the government. Because when we started everything on the redemption and the RB, that it started the global reset, then they will going to go back to the original the way it should be. At this point of time, it shows that they think it was under, let's say they're bankrupt, they're under renovation, there's no money there, and it's a collapsing thing and this and that. Those are all that they've done right now at the moment, because
you have to go back to 0 in order for you to start with 1. So when we clean everything completely flawless, it has to go back to 0 with no liability and mess up and dirt and whatever. You have to start with fresh. That's why when we start this 1, we are heading the 1,000-year journey to our new generation to come, because the 1,000-year was already been done. It's finished, okay? Yeah, And I'm it's so sure Luciano beautiful will what you are understand sharing exactly, right now. yeah, what I was talking about. Yeah, And it's because we amazing. are all the chosen one for this 1,000 year, that 144,000 chosen will be that uh, collection of people chosen to be on that journey for that 1,000 years, right? The new That's generation, the new offspring. And by the way, Alex, to let you know, one time, because one of my admin, Alfredo Francisco, know how to read dreams. I have a dream about that 144,000 chosen one. It's so weird that I was out of the blue somewhere, city or country or what happened to this thing, why is it that it's all water and this and that, and then out of the blue I was nowhere, like no relation, relatives, I don't know no one there, and we're all wearing the clothes that this was wear on the old time during Moses time, right? And I wow. said, where are all my relative and my family? And I don't know these people around me. And then out of the blue, every city was demolished and abolished, and only one city was actually existed, and it's all light and beautiful. And then I was told that these are all these places are all allocated to this 144,000 what do you call this people, right? I said Right. 144,000. That's it. And I know that we have 9 billion in the planet. God, that is so little. 9 Yeah. billion versus 144,000 is a big different number, right? And I Yeah. said, I know I will be a part of that 144,000, of course. We know that, right? But I said, Yes. what about my family? I've never seen any of my friends or family that I know. It's all weird. It's like I don't know these people and the face and what. But to be honest, like what you said about this galactic thing, about the 144,000, I was very aware of that. And I know something about that. And it was on my dream, because remember, being the chosen, my dream was actually giving me some kind of update or acknowledge to the fact that I had to be educating and improve my thought and my knowledge and my brain. That Yeah. I was positioning myself, that I was heading to the right direction. And when the time is right, I am really fully loaded, ready to go. Fly, like fly me to the moon, that's my song. And of course, Mariposa was going to be out of my cocoon to fly and start to spring, or to what do you call, distribute those blessings to all the righteous people that was chosen, and make Yeah. a difference to be on our 1,000 journey year to come. It's And beautiful I'm what sure you are. Luciano understand that, because he understand the English, right, Luciano, right? Yeah. He Thank you. understands. What you are sharing, Elizabeth, is so deep, amazing, beautiful, because that's the call for all of us. The Thank the you. the 144,000, we are serving as a sample for all humanity. We are spreading our light, sharing our knowledge, sharing our Right. wisdom, and that's the purpose, to be here and this present, and this now. So Luciano, what she is telling me, that ella está muy atenta y sabe de lo que tú estás hablando, de los 144,000, está muy consciente, y también me está compartiendo de que el amigo de ella, Alfredo, él sabe interpretar los sueños, ¿ok? Y ella ha tenido sueños donde se ha encontrado en la época así, con vestimentas, con ropas, túnicas, como en la época de egipcia, Moisés y toda esta gente. Y él la ha visto a ella ha tenido esos sueños, y aún así ella no ha reconocido la gente que la ha rodeado, porque lo que estaba tratando de decirme era que así vamos a estar todos nosotros, y lo que tú decías,
que no nos van a ver, vamos a desaparecer, va a ser tal la fuerza, la energía, que mucha gente quizás no pasemos desapercibidos, que no, ni siquiera nos noten. Entonces, lo que yo le decía también, que lo que ella estaba compartiendo es algo muy profundo y que mucha gente todavía no ha llegado ahí, porque estos son conocimientos e informaciones muy profundas, que son conocimientos galácticos, que son conocimientos para ciertas personas que en este momento están dando a conocer esta información, y es un grupo pequeño, como los 144,000, comparado con la gran población que está en el planeta. 144,000 es una suma bastante pequeña, pero sin embargo son seres poderosísimos que están cambiando la frecuencia y la vibración del planeta. A eso ella se refería. Bueno, amados, Elizabeth, I think so we Yeah. reached out the time to leave Oh. this meeting. Yeah, I have another one to say that I got a message here from Alfredo that I'm probably next time when we had the meeting, I will include Alfredo depending on his availability of his internet and business appointment or whatever. However, that I know that next topic that we're gonna have later is about the Bible, about everything that's really happening, the history in each country, in my country, in the US, you know, that they all hijack and change, and we are all in deceive. They all deceive us, lie to us, hide to us, hide Right. everything to us, right? I mean, now it's coming out the truth now and everything. But anyway, let me read this thing. The 144,000 in our current timeline is the 144 currencies that will RB very soon, that will going to revalue later on. They are Right. ready and awaiting once the real green light, which is actually trigger. You know who's that gonna trigger, right? The green Mariposa. As of now, it is said to happen sometime this week. Oh yeah, okay, I know. Thank you, Alfredo. Anyway, yeah, I know that we're gonna have something very special, guys, happening this week. You know, maybe because now that the 73. By the way, that you told me, remember, Alex, that on November 20, when this Iceland, a group of 73 countries, which means those are the qualified largest country leaders in the whole global, who actually have a meeting in Iceland, correct? And that's including Trump. Donald Trump was there in the meeting. And I know that's why I find out that 3 days ago that my BIP father was actually in abroad in the US. I mean, I don't mean to say US, but in Iceland or in abroad, because he was supposed to be representing me there as of course, his sole executor, and he's the one cleaning up all the mess before I kind of walked through to that before my inauguration and so forth. And like what he promised me, that I don't have to worrying about everything that needs to be done, because he's already working everything for me to prove that everything has to be in place, clean, flawless, like in the right proper allocation and pride, the way it should be. And when I sit on the throne, that I don't have to worry about everything. Everything will be in the right track. In other words, like what I said earlier, that Donald Trump have a very huge role to do and to make it all happen too in Nizara, and Gizara is global, right? So in other words, being Trump and being the trumpet to be able to announce globally, being the US president, and everybody was actually kind of applaud and so proud about this whole thing, that he will be the one to give the messages so that the whole world will going to listen and watch and read and listen, and kind of like be aware that what's really happening, you know. And of course, those 73 countries, they're talking about, you mentioned about the redemption, right? The RB, the this and that and what. So then when I know that my BIP maybe arrived already today, I had to check that out, and maybe the appointment that, or the time that they need to bring me to the meeting or whatever, maybe soon, any day. It's not going to be even a week, maybe in a couple of days, because I know that it has to happen. This anything can happen this week, and then the coming December, which is the first week of that,
will be my special day, maybe, you know, I mean, Wow, I look I don't forward. wanna I don't wanna say confirm. Yeah, it is, but let's wait and remember again the promise. Even Donald Trump said that this will be the best Christmas ever that we can be able to enjoy and have for the whole past year that we have all problems, pain and sacrifices and calamities, you know, typhoon after one another, sickness, all this pandemic crap or whatever, it's That's all true. going to turn around and transform to a very great transformation reverse K program to feel the love, joy, and happiness and abundance and against poverty and slavery as well. And boom, we're all going to be happy and enjoy a good life that our Creator actually prepared and just for all of us because that's how much He loved all of us unconditionally. Can you guys agree with that? Oh Yes, my I God, that's a believe it, and, long and English, I'm very Alex. so Now you thankful. present. Well, Huh? in the name of the group, we want to thank you, Prince Elizabeth, for your kindness, for the love that you have shown us tonight. Have been amazing information, and I am pleased to having you among us. Really, we love you, Oh, and my pleasure, of course. we wish And of you course, the best. I have to say, buenos noches in your time and buenos dias my time, and Oh, muchas gracias to all of my new friends in South America, of course. Muchas gracias, muchos. Thank you so And what much. else? We're I gonna can have remember you. Alex. Remember Alex, I told you that we speak a little bit similar to Spanish because our word and meaning is the same, but it's just the spelling is wrong. It's incorrect. But the sound and the meaning and the diction is actually kind of like the same, like banco, meaning bank, you know, libreta, which means you know, the book, the savings books, you know, whatever. And uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, we can count. Isa, dalawa, tatlo, all the word that we have in Tagalog is also the same in Spanish, you know, but sometimes they put it in a different, what do you call this thing? Meaning or the way you put the, you know, Yeah, the English with the meaning it changed a little the bit because sentence together, yeah. But I'm not a fully blown Spanish person. Like I can speak very straight, like Filipino, you know, like that, or Tagalog or English. But just little by little, you know, I can understand that, you know, like muchas gracias, muchas tardes, buenas tardes, good afternoon, right? Or buenas noches, good evening, buenas noches, buenas, dias, good morning, buenas right? wow, noches. buenas noches, Good, Elizabeth. good We night, love good you. We night, wish you the And good then night, best. the my word princess. por Thank you very favor, much. Muchísimas Alex. gracias. Yeah, Yeah. Muchas Elizabeth. ano na, di ako Good marunong night, my mag-Spanish. princess Elizabeth. I love you. Okay, Well, thank you. I love you all too. Now I have a new friend now. Next time, let me know when is the next one, and we will put Alfredo on that so we can have more information so that that you guys have to be informed and whatnot, the changes in our history, the Bible, the calendar thing. Remember, I told you about the Gregorian and Julian yeah, it's gonna be calendar, the difference, nice. and for the most part, guys, don't forget the real true date of birth of our Lord Jesus Christ, our Lord and Savior, is 9/11, September 11. It's not even December 25th, guys. Yes. December 25th is only made up by the Pope, by this whoever do Alfredo, Yeah, sino for ba nag-ano no? the Uh, religious people. but the Vatican or Gregory, you know, the one who changed the calendar, instead of Right. 13 months, he made it like 30, no, no, 12 months. It's supposed to be 13 months. And Right. all the days supposed to be 28 days. There's no such thing like 30 or 31. It's supposed or 29, 28 days a month. Yeah, it's true. Total of 13 months. That's right. But they changed it, you know. And the new year basically is supposed to be March, not January 1st. That's true. And That's right. the last month of the year is February. So our jubilee, 50 years jubilee will be end on February. So by the time, Alex, Mhm. everything's already been all working properly the way it should be. It's all set up. It's all been done. Wow, All it's right. gonna be amazing. Thank you so much for sharing that insight. And Well, don't forget to show them my photo because I have to correct no, my don't photos worry right about it. I now. will. I It's will gone. share I can't the believe, photos. you know, I feel like I'm a ghost though, you know what I mean?
Yeah, we're sharing But the picture. yeah, and again, thank you so much, people, to all your muchas gracias to all your time. How do you say your time in Spanish? Muchas Hora. gracias por Muchas la hora. gracias a ti, princesa. Tell them that thank you so Patricio, much for all your time and your energy and your what do you call it that you put into it, that we all have this great yes. live show meeting, and I'm so honored to be a part of this meeting this morning, and thank you so very very much, and we all have to see you to the top, and the best thing is yet to come, Alex. I Thank you. promise, and it's not a promise, it's gonna happen Next through weekend. our creator in his grace. And again, remember, we have to start planting good seeds, so Right. we will all harvest good seed as well. So remember that we have to Yes. start cleaning ourselves, our heart and soul, to prepare for that great blessing that we're going to receive, and to lay down to that med bed so we can all be younger, 30 to 40 years There we younger, go. and clear Oh. clear and cure all our sick and disease and everything that we have in our body, our whole Like, organs and whatnot. I like mean, the song say, it's forever, like a forever brand new, young. yeah, Forever forever young. young. Yeah. Yes, absolutely. There's there's nothing No, 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 impossible no, in no, our no, faith. no. No forever, no forever. I need return for my patria. Well, Okay, Alex. thank you so Okay, so much. anyway, yeah, Say hi my to pleasure. Alfredo, and we are look forward to meet us again. And Okay, my this pleasure, meeting of has course. been historic Que la meeting esperamos en Colombia. because Yeah. it's the Oh, first yeah. time that you reach out the Spanish community for the Yeah, first no time, problem. and this Absolutely. tour I'm has so been honored. I'm so happy. I am so very grateful to all of you guys. And thank you so much for loving me, believing on me, and being loyal to me. And I guess we're all going to be seeing later, or you can see me on the screen one day. yeah, sure. Speaking. And of course, I will not going to forget to mention the group members of Alex. Whatever your office, your whole, your group, your something, this thing that we're talking about, Yes, I was Star definitely going to Seeds and mention you, Beyond is the name of part the of group. South America. Yeah, absolutely, But So anyway, again, thank you so much again. Of course, good morning to my time here in the Philippines, and good evening to you guys there. I know that because I know the time in you, yeah, Alex, you're in the US, and maybe the rest was actually in South America, right? yes, it's almost, well, it's 12 a.m. already. And you guys don't stop. You have to keep praying and praying and never lose your hope. Have that strong faith in Him that the best thing is yet to come, and we have to be healthy, taking care of ourselves for now, and then till and wait for this blessing to come. And of course, be on the med bed is the most important. Health is our Yes. wealth. Remember, right? Thank you, Elizabeth. Have a Okay, Right. my wonderful day. pleasure. Thank you I very have to go much. now. Thank you so much. Thank Yes, you so much. thank Yeah. you. Okay, bye. Ok, bye bye. Bueno, grupo, lo que acaba de decir Elizabeth, que fueron muy bellas palabras, pero dijo algo muy importante y dijo que justo cuando estaba con Alfredo, su amigo, le acaba de informar que cualquier cosa puede pasar esta semana, de esta semana a la otra, que van a iniciar una liberación tremenda de fondos y que ya las camas médicas, como ya ustedes saben, ya están en funcionamiento. Así que prepárense espiritualmente, emocionalmente, preparen sus cuerpos, sus corazones, sus mentes, porque ya viene la bendición en camino y va a ser algo maravilloso. Esta noche hemos hecho historia, ¿ok? En este grupo, por Así primera vez, parece. esta reunión va a ser conocida alrededor de la comunidad hispana en todo el mundo, para que vean lo que en esta noche hemos anclado una energía de amor y luz, de conocimiento, de información. Que toda la gente nuestra esté al tanto de lo que está pasando en esta hora, y hemos tenido a la persona que va a afirmar que está siendo protegida por la fuerza de luz, por los gobiernos de China, Rusia y de América por parte de Donald Trump. Es ella la que va a firmar la liberación de los fondos de GESARA que van a ser repartidos por todo el mundo.
Los quiero mucho a todos, los amo, gracias por su paciencia. Hemos, bueno, batido récord en nuestra reunión en esta noche. Igualmente. Y ha sido maravilloso todo esto. Gracias, Alex, gracias, Luciano, maravilloso esa reunión espectacular. Era la abrazo de luz y amor para sorpresa todos. magna Feliz que noche. teníamos. Esa era la sorpresa. Luciano, lo esperamos mañana para una reunión. Mañana no, el martes. El martes. Pero ya hoy lunes, el martes, mañana. Bueno, amados, los amamos sí, mucho. tienes razón. Sí. Cuídense, gracias por su amor y luz en esta noche y nos hablamos luego. Esta grabación, bueno, va a ser compartida ya pronto en el canal de YouTube. Yeah. Y esperamos que sea de bendición para todos ustedes. Saludos, mucho amor y luz. Y bueno, que tengan todos buenas noches. Me despido. Gracias, feliz noche. Gracias. Feliz noche, agradecido para Buenas todos. noches, señora Alex. Muchas gracias. Ha Gracias, sido una Alex. jornada maravillosa. Gracias, gracias. Muchas gracias.